¿Quieres saber qué es la trama? Abre el grifo. ¿Sabes quién distribuye el agua que sale? Probablemente Aqualia, de la constructora FCC. FCC era antes de las hermanas Esther y Alicia Koplovich. Ahora es propiedad de Carlos Slim, un millonario amigo de Felipe González. ¿Quieres que el agua salga caliente? Entonces dependerás de las grandes empresas de energía, como Endesa, Iberdrola o Gas Natural. Sí, esas que nos han puesto las facturas de luz y de gas más caras de Europa. ¿Sabes quién está en esas empresas de energía? Unos políticos muy especiales. Unos ejemplos. En Endesa está Miquel Roca, de Convergencia, abogado de la infanta Cristina de Borbón. En Gas Natural está Cristina Garmendia, exministra con Zapatero. En Iberdrola está Ángel Acebes, ministro de Interior de Aznar durante el 11M. ¿Quieres saber más de la trama? Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Ya lo han visto, de los creadores de la casta, de la financiación irregular de países como Venezuela o de Irán, de las declaraciones paralelas a Hacienda tras intentar no declarar 425.000 euros, de los miembros de las becas Black, de los especuladores de viviendas de protección oficial, de los que pagan en negro a sus trabajadores, de los que pasan gastos a los ayuntamientos, por ejemplo en peluquerías, gominas y demás necesidades, como ustedes saben, bien básicas, y de los creadores de cómo enchufar amigos y seres queridos en tiempo récord, nos presentan este vídeo que han bautizado como La Trama. Una conspiración, más o menos verosímil, con más errores que aciertos, por cierto, que no nos engañemos. Es algo que los españoles, gran parte de lo que han visto este vídeo, ya lo sabemos y venimos denunciando. Entre otras cosas porque medios de comunicación, como este, ya lo hemos denunciado, el abuso, por ejemplo, de algunas empresas como las eléctricas, el duopolio de muchas compañías en nuestro país que dejan a otras empresas en inferioridad de condiciones, o los indultos, por ejemplo, a amiguetes, enseguida verán el resto del vídeo, que hacen que los españoles, o muchos de nosotros, no seamos iguales ante la ley. Son cosas que ya sabíamos. Lo que llama la atención es que ahora Podemos lo denuncie. Un partido que, como les acabo de decir, ya tiene su propia tramita y sin apenas haber tocado poder. Dicen que el poder y el afán de dinero corrompen. Estos de Podemos apenas han llegado a la política y ya tienen un currículum envidiable en ese sentido. Enseguida abordaremos este nuevo vídeo de Podemos y atención a la votación que se ha llevado a cabo hoy en el Congreso de los Diputados sobre la ley mordaza más conocida como la Ley de Seguridad Ciudadana. Vean. Presentes 340 más un voto emitido telemáticamente. Sí, 177. No, 130 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones 33, por lo tanto, queda tomada en consideración. Bueno, el Congreso de los Diputados, se lo explico someramente, ha aceptado la toma en consideración, la han escuchado, de dos proposiciones de ley para cargarse o modificar parcialmente la Ley de Seguridad Ciudadana, como les decía, la ley mordaza. Más allá de los aspectos más polémicos de esta norma, que enseguida, por cierto, debatiremos, lo cierto es que lo ocurrido en la Cámara Baja es, sin lugar a dudas, una muestra más de la fragilidad en la que se encuentra el poder ejecutivo en nuestro país. ¿Es normal y deseable, me atrevo a preguntar, que el Ejecutivo vea cómo derogan las leyes o pretenden derogar las leyes con las que tiene que gobernar a diario? ¿Hasta qué punto es deseable que los partidos de la oposición, cada uno, por cierto, con sus intereses partidistas, que no son otros, en este caso, que desbancar al PP del poder, marquen la agenda del gobierno haciendo y deshaciendo leyes? Enseguida debatiremos este delicado asunto porque es la legislatura que nos espera, a no ser que Mariano Rajoy decida convocar elecciones de una manera anticipada. Y esta tarde ha estado en Madrid Artur Mas, expresidente de la Generalitat, más conocido ya por estar condenado a 2 años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional. Ha participado en un debate en el que ha vuelto a decir que el reto de Cataluña se resuelve con votos y no con vetos, y que todavía hay margen, dice, para negociar la fecha del referéndum y también la pregunta. En democracia, la mejor forma de resolver estas diferencias es a través del voto, no a través del veto. Sobran vetos y faltan votos. Hablaremos de Artur Mas, de sus propósitos y del curioso recurso que hoy ha presentado en el Tribunal Supremo por su condena, en la que dice que en la sentencia que le inhabilitó hace apenas 2 semanas no se le han respetado sus derechos constitucionales. Curioso, decide no respetar a un órgano que representa a la Constitución, como fue desobedecer al Tribunal Constitucional convocando aquella consulta, y se ampara en la Carta Magna para recurrir el fallo. Bueno,
Lo analizaremos en los próximos minutos. Les presento ya la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros, recién llegado de un periplo muy lejano, Aarón García Peña, quien ya saludamos. Poeta García Peña, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz Marte. Marte, y hoy está usted de enhorabuena, ¿no? Sí, bueno, no me aires mucho que te leo un poema, ¿eh? No, por eso vamos a dejarlo ahí, porque es que si no, aquí le da uno alas y esto es como el Red Bull, que aquí uno es capaz de hacer cualquier cosa. Don Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí. ¿Por qué se ríe? No, pues nada. Ah, que vino usted jocoso, ¿no? Efectivamente. Ah, bueno, bien, nos alegramos, bien. Jordi Cañas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal la manifestación del domingo? Ahora hablaremos, y también hablaremos con Albert Castrillón, que fue uno de los speakers, por llamarlo así, el pasado domingo. ¿Qué tal fue? Pues la verdad es que fue una manifestación que fue un verdadero éxito de participación, de comportamiento y de mensaje de una parte importante de la ciudad de Cataluña, que a pesar de los vetos informativos, a pesar de la falta de información, a pesar de tantas cosas, salió más de 15.000 personas a la calle a decir y advertir de que en Cataluña se está preparando un golpe de Estado contra la democracia y que exigimos a nuestros representantes, a nuestros gobiernos, que defiendan los derechos y las libertades de todos los catalanes y de todos los españoles, y que evite que en España se pueda producir un golpe de Estado institucional. Yo creo que es un mensaje muy potente, es un mensaje que desgraciadamente tuvimos que salir a la calle a transmitirlo, pero que fue un éxito, la verdad. Bueno, me alegro. Gracias, Jordi Cañas. Rocío Monasterio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Todo en orden? Muy bien, todo en orden, como tiene que ser. Nos alegramos de que esté aquí puntual a su cita, como siempre, con el gato. Diputado Barrachina, ¿qué tal? Muy bien, un placer, encantado. ¿Se ha recuperado de ese rifirrafe de la semana pasada a raíz de los estibadores con Podemos en el Congreso, donde usted les plantó cara de una manera que aquí ya vimos? Bueno, sí, estos piensan que por levantar el puño más alto tienen más razón que los demás, ¿no? Y lo cierto es que los estertores de aquel debate y los insultos de su gente no han cesado, ¿no? Porque estos no paran, ¿no? A pesar de que disfrutábamos, entre comillas, de una ley mordaza que no les ha amordazado en ningún caso a sus huestes, ¿no? Que, por cierto, mañana Comisión de Igualdad en el Congreso se debate un tema importante, que es la igualdad de trato a los menores para que puedan estudiar en castellano y en valenciano en este caso, porque la Generalitat Valenciana quiere imponer al estilo catalán, sí, o arrinconar al español, ¿no? De hecho, ya ha conseguido buena parte, y es que una gran parte de los colegios que se educaban en castellano, esta semana pasada se han pasado ya a valenciano, porque hay un chantajillo, y es que si eliges educarte en castellano, que es la lengua materna de algo más de la mitad de los que somos valencianos, te quitan el inglés. Te reducen el horario de inglés y, por tanto, ahora ya no eligen los padres, elige el centro escolar. Entonces, los profesores, y profesores muy militantes, pues lo que han decidido es optar por lo que llaman nivel avanzado, que es tot en valencià, para que tengan buen nivel de inglés, solo puedes matricularlos en valenciano. Bueno, hablaremos en unos minutos de todo este asunto. Por cierto, pueden ustedes participar con nosotros a través de las redes sociales y sobre todo a través de WhatsApp. Enseguida van a ver el número de teléfono donde pueden escribirnos al 670 03 45 43. Tan solo tienen que memorizar este número de teléfono en su agenda telefónica. De ahí van al WhatsApp y nos escriben cualquier mensaje, pregunta, comentario, análisis que deseen sobre el programa de esta noche. Y también pueden participar a través de Twitter. Saben que nuestra cuenta es @gato_directo y también nos pueden ver y seguir a través de nuestro canal de YouTube, que estamos cerca ya de los 10.000 suscriptores. Así que anímense, suscríbanse y podrán saber todos los vídeos, todas las últimas horas, como por ejemplo el que les mostraremos también esta noche, que el sábado pasado la subdirectora de esta casa, Beatriz Rojo, se enfundó un niqab para denunciar lo que está siendo la imparable islamización de Europa y lo mal que lo están enfocando tanto medios de comunicación como partidos políticos. Un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie. Enseguida lo vemos, una breve pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato al Agua. Programando ya una pequeña escapada, te proponemos una magnífica oportunidad para plantearte un plan sencillo, pero completo. Visitar Boadilla del Monte, un municipio a tan solo 14 kilómetros de Madrid, donde naturaleza, cultura y gastronomía se combinan para hacer de él un destino de primer orden. Boadilla es parte fundamental de la historia de España por su rico patrimonio histórico y natural, en el que destacan el Palacio del Infante Don Luis de Borbón y sus jardines, así como su espectacular monte de encinas, que podéis visitar y disfrutar de diferentes modos. Visitar Boadilla del Monte es un lujo al alcance de todos.
Pasan 10 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua. Y si les parece, entramos en materia con una de las noticias que, sin lugar a dudas, va a traer cola. No tanto por el hecho en sí, que también, y ahora analizaremos la ley. Hoy se han sentado básicamente y someramente las bases para derogar o cambiar el esqueleto, el ABC, los puntos fundamentales de la conocida como Ley Mordaza, se conoce como Ley de Seguridad Ciudadana. Se aprobó en marzo del año 2015, entró en vigor en verano de ese mismo año, del año 2015, es decir, que vamos camino de 2 años en vigor con esta norma que aprobó Jorge Fernández Díaz, el mismo gobierno del Partido Popular. Pues es una de las primeras leyes que, gracias a todo el gran pulmón, la gran mayoría que tiene la oposición, el gobierno se va a ver obligado a modificar o derogar en su totalidad. Y es una de las preguntas que nos hacemos en el Gatalagua: ¿hasta qué punto es bueno, es de higiene democrática el hecho de que el gobierno tenga que dialogar? Desde luego, en cualquier país el diálogo es una cosa positiva, pero ¿hasta qué punto también es sano y conveniente que sea la oposición el que le marque la agenda legislativa al Ejecutivo? Es una paradoja que no sé si se da en muchas otras naciones del mundo. Hoy, incluso el presidente del gobierno en el Senado decía cosas como, por ejemplo, que él ya ha tomado nota que tiene o está aquí para hacer amigos. Es una época en la que le toca hacer amigos. Escuchamos. Agradeciendo al señor Bildarratz sus buenas intenciones, porque ha dicho aquí que me hace una pregunta fácil porque me ve bajo. Entonces supongo que quiere que suba el tono. En realidad, más que bajo, estoy prudente porque, mire, yo tengo algunas obligaciones y hoy en día me toca hacer amigos, cosa que por otra parte es muy saludable. Bueno, para hacer amigos. Ahora vemos algunos aspectos de la ley, algunos de los aspectos más polémicos, pero, diputado Barrachina, lo vimos con los estibadores el miércoles pasado, si no recuerdo mal. Ahora lo hemos visto con la ley Mordaza, que hoy se han sentado las bases, se ha aceptado, digamos, a trámite. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué legislatura nos espera? Porque, desde luego, para los populares no va a ser fácil. Pues bueno, yo confío, y para los españoles tampoco, yo confío que esto sea solo producto del proceso interno del Congreso del PSOE. De hecho, conocidos que tengo dentro del PSOE ya nos advirtieron que, dado que Pedro Sánchez iba ganando el proceso interno, hasta que no pasase el Congreso no querían una sola foto con el PP, y por tanto ni estiba ni presupuestos. Al final la multa de los 134.000 euros diarios que pagaremos por la estiba es el coste del Congreso de los Socialistas, que lo tiene que pagar cada español, ¿no? Entonces, lo de hoy ha tenido una parte de inaudito. Hay una parte razonable, es que el PNV ha ganado su votación pidiendo que se deroguen o que se modifiquen 44 artículos, que se modifiquen. Pero la derogación de una ley, que es lo que ha ganado el PSOE en esta carrera, a ver si gana Podemos, la derogación nos deja una situación tan ridícula como que hoy nuestros guardias civiles en la frontera con Ceuta y con Melilla, en lo que recoge esa norma, esa ley de protección de la seguridad ciudadana, que es la entrega, la devolución en caliente de aquellos que saltan la valla, pues han quedado en situación de desprotección, porque derogarla quiere decir que desaparece esa ley, y por tanto todo lo que se reguló, todo el tema de los drones, de grabar a los policías en las manifestaciones con móviles, todo aquello que se reguló en esta norma, teóricamente hoy el Congreso de los Diputados ha declarado que queda derogado. Son situaciones que el PSOE, que es consciente y ha gobernado, y es un partido de gobierno que no puede dejar a España en una situación de indefensión. Es decir, hoy podemos tener cualquier lío en materia de seguridad por esto, y de hecho todas las previsiones que se hicieron de esta presunta ley Mordaza, de redadas masivas, cacheos a todo el mundo, en fin, ninguna de las previsiones, que nadie se podrá manifestar. Oiga, el día que tomó posesión Rajoy, yo recuerdo que me costó un esfuerzo llegar al Congreso porque estaba cercado. España es un país en el cual el equilibrio entre seguridad y libertad creo que funciona relativamente bien, y desde luego no es un país en el cual la falta de libertades, pues, si fuese así, no disfrutaríamos de 75 millones de extranjeros que nos visitan cada año, y que uno de los motivos por los cuales vienen es porque creen que España es un país relativamente seguro, ¿no? A ver, diputado Barrachina, ya que le tenemos aquí, sí que me gustaría que vamos a intentar explicar a los espectadores de una manera somera qué se debe hacer o qué debe hacer el Congreso de los Diputados para que haya los cambios legislativos. Por ejemplo, lo hemos resumido en cuatro partes. En primer lugar, debería ser un proyecto de ley, que esto evidentemente viene como iniciativa del Gobierno, en este caso está gobernando el Partido Popular y necesita de esa mayoría. En segundo lugar, existen las proposiciones de ley, que digamos que son la iniciativa de los grupos parlamentarios, que es como, por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy, ¿no? La ley de seguridad ciudadana, que ya sea cambiar algunos artículos, una ley nueva o su derogación. Luego están las proposiciones no de ley,
donde instan al Gobierno a hacer, digamos, algo en concreto con alguna norma, como ya ocurrió en diciembre con la LOMCE y con la reforma laboral. Y respecto al punto 2, lo que se encuentra el Partido Popular, ¿qué puede hacer el Gobierno en este caso? Bueno, o acepta la proposición esta de ley de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana o cargarse eso, o cambiar esos 44 artículos, o la puede rechazar apelando, digamos, a temas económicos, ¿no? A que afecta a los presupuestos, ¿no? ¿Esto es un buen resumen? Más o menos sí. Es decir, los grupos de la oposición, bueno, los grupos parlamentarios tienen la posibilidad de presentar una proposición de ley. Entonces, esa proposición de ley lo que hace es cambiar la norma anterior y, por tanto, tendrían la posibilidad, la oportunidad hoy de haber presentado un texto alternativo. ¿Qué sucede? Que como la mayoría parlamentaria no es capaz de unirse en ningún texto alternativo, la alternativa a derogar esta ley es el vacío legal que tenemos hoy. Igual que en lo de la estiba. En la estiba podía, en esa multa diaria que vamos a tener, podía la oposición haber presentado un texto alternativo. Es decir, este es el decreto que propone el Gobierno para cumplir con la multa del Tribunal Superior de Justicia Europeo, y nosotros tenemos un texto alternativo. ¿Qué sucede? Que la oposición es capaz de frenar cosas, de paralizarlas, de derogarlas, pero no es capaz de ponerse de acuerdo en ningún texto. No ha habido ningún texto alternativo a la reforma de la estiba, porque es imposible que se ponga de acuerdo Podemos con el PNV, con Ciudadanos, imposible. Tienen capacidad para frenar el país, pero no va para proponer textos. Tanto lo que está sucediendo no había pasado nunca, que sin un texto alternativo lo que han dicho es esto se disuelve, esto desaparece y esas normas que protegían a policías, a guardias civiles y a ciudadanos ya no existen. Y a partir de ahora se abren esas opciones que tú efectivamente... O sea, desde hoy ya no existen, ¿eh? Desde hoy, teóricamente, ha desaparecido la ley de seguridad ciudadana y debería comenzarse por cualquiera de esos proyectos. Hasta ahora lo normal era presentar un texto alternativo antes de que desapareciese. Rocío. Bueno, yo lo que no entiendo, señor Barachina, es con los años que han tenido ustedes de mayoría absoluta, ¿qué han hecho con la estiba? O sea, realmente no han hecho nada. Entonces, la estiba es un problema que nos hacía desiguales, o sea, en el que unos señores son unos privilegiados, una casta privilegiada, y ustedes las han protegido todos los años que han estado en el Gobierno. Y ahora no se amparen en que es una directiva que viene de Europa, porque en esto creen o no creen. ¿Creen ustedes que tiene que haber una casta de privilegiados, que el resto de los españoles no pueden acceder a ese puesto de trabajo, que se pasan el trabajo de padres a hijos, que las mujeres no pueden acceder, por supuesto, y que tienen unos sueldos que ya le gustaría al presidente del Gobierno? ¿Creen ustedes que eso es defendible en España hoy? Porque no se trata de ampararse en el tema europeo, se trata de que ustedes tuvieron todos los años que quisieron para derogar, para conseguir poner la estiba en su sitio y conseguir que no nos costara a todos los españoles, porque nos está costando cada día que una empresa decide no pasar por España, porque los costes de pasar con la mercancía por España son 3 veces más que en otros puertos europeos. Eso lo estamos pagando todos los españoles de nuestros impuestos y ustedes tuvieron años para hacerlo. Entonces no me parece bien que hoy nos montemos un número cuando han tenido todos los años que quisieron para defender eso, ¿no? Y hay que defenderlo con claridad. La estiba hay que desmontar esa casta de privilegiados, porque no se puede permitir hoy en España que haya pues un grupo protegido como están. A la gente que trabaja en las grúas, en las obras, que también tienen un trabajo penoso de muchas horas y mal pagado, les gustaría tener las condiciones que tienen los estibadores y no las tienen. Ese es el discurso que hay que hacer. Por otra parte, me habla usted de las vallas, de Melilla, etcétera, etcétera. Claro, es muy difícil hablar de todo eso cuando hemos tenido al presidente Rajoy hace poco diciendo que él no era partidario de las fronteras. Yo creo que aquí hay que hacer un discurso claro, y si estamos defendiendo la Ley de Seguridad Ciudadana, que yo la defiendo, hay que defenderla, pero además hay que hacer un discurso coherente, y no podemos estar hoy hablando de la Guardia Civil, las tenemos abandonadas en las fronteras, cuando hace poco el señor Rajoy decía que no le gustaban las fronteras, que no le gustaban, dijo eso. Hay una declaración de Rajoy diciendo: a mí no me gustan las fronteras. Que no creía en las fronteras. Las fronteras son necesarias, y los ciudadanos, y en España tenemos derecho a controlar las fronteras y a decir quién entra y quién no entra a nuestro país. Y entonces, pues ese discurso me llama la atención, porque claro, efectivamente tiene usted el presidente del Gobierno y de su partido, el Partido Popular, pues no cree en las fronteras, no cree en las lindes, un señor que es registrador de la propiedad. Hombre, no, eso está claro. Pero desde luego, bueno, eso que lo dijo, pero que no me gustaría, o sea, me gustaría centrarnos en, has dicho que la ley te gustaba. La ley a mí me parece que es necesaria, que además hace falta que la autoridad se pueda ejercer, que la policía, la Guardia Civil estén protegidos, que no sean gravados, hace falta que
cuando la autoridad va a hacer un cumplimiento de un tema administrativo, por ejemplo, un tema de los desahucios, etcétera, tiene que poder cumplir con su obligación sin estar amenazado. Además, no puede tolerarse que el Congreso esté rodeado de encapuchados y lo que hay que hacer es aplicar esta ley con rigor. Pero resulta que esta ley no se aplica con rigor porque a la gente que vamos a una conferencia nos reciben encapuchados y ahí nadie hace nada. Ahí nadie les aplica la ley de seguridad ciudadana. Y cuando estamos en la Complutense, un montón de mujeres diciendo que queremos simplemente hacer una conferencia sobre libertad de expresión, nos tenemos que encontrar a 200 encapuchados y es más, nos tenemos que encontrar a un rector que ampara a los encapuchados. Cierto. Claro, entonces yo soy partidaria del orden, de la seguridad y creo que es bueno para todos los españoles, pero claro, lo que hay que hacer es aplicarla con rigor y ahora mismo no se está aplicando. Venga, más opiniones. Jordi. Sí. No, yo es que el Partido Popular parece que todavía no se ha dado cuenta de que no tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Pues ya deberá empezar a tomarlo en consideración, ¿no? Porque es que si no va a tener un problema. Es que se va a estar siempre diciendo, pero ¿cómo? Pues hemos perdido. Sí, ¿y sabe por qué ustedes han perdido? Porque decidieron aplicar leyes sensibles sin intentar llegar a acuerdos. Entonces, en la lógica democrática de un Parlamento, cuando uno no tiene mayoría y resulta que tiene una posición que considera que hay elementos, no toda la ley, sino que hay algunos aspectos de esa ley que para esa parte de la ciudadanía española representada en sus diputados considera que tienen que ser cambiados, instan al gobierno a iniciar ese trámite de cambio. No es que la ley desaparezca y dejemos todo sin ningún tipo de cobertura a los funcionarios y servidores públicos. No. Se hizo un trámite de reforma y seguramente, como usted muy bien dice, señora Barrachina, el resto de formaciones políticas, aunque todas coinciden que hay elementos que deben ser modificados, pero no todas en qué. Lo lógico sería que ustedes, en vez de criticar que el resto de partidos hagan política, la hagan ustedes, se junten con ellos, vean qué extremos de la ley pueden ser ajustados para llegar a un común denominador y de esa manera esta ley podrá estar vigente, puesto que es necesaria, durante muchos años. En general, no solo el Partido Popular, sino todos los partidos políticos tienen que acostumbrarse a entender que el juego democrático requiere llegar a acuerdos, no a consensos permanentemente, pero sí en temas sensibles para el conjunto del país, que queremos que perduren durante mucho tiempo y sean un marco estable para el conjunto de la ciudadanía, hay que intentar, con las formaciones mayoritarias, llegar a algunos puntos de acuerdo para que no pase lo que está sucediendo ahora, que muchas de las leyes, y repito, muchas necesarias, que el Partido Popular decidió aprobar solo con su voto, cuando el Partido Popular no tenga mayoría, o cualquier otro partido en su defecto, no cambien. Porque un país como el nuestro, que queremos que esté a la vanguardia de los derechos, a la vanguardia de las libertades, a la vanguardia de una democracia de calidad, tiene que tener un marco legislativo estable. Bueno, venga, antes de dar la palabra a Aarón y a Fernando Paz y que el diputado Barrachina evidentemente tenga ese turno de réplica ante como miembro del partido del gobierno, bueno, pueda replicar. Cristina Ramos, cuéntanos algunos de los puntos más polémicos, otros no, que he suscitado más acuerdo de esta ley de seguridad ciudadana, también bautizada por la izquierda como ley Mordaza. Pues sí, repasamos alguno de esos puntos. El primero de ellos, manifestarse ante un Parlamento. Está penado con multas que van desde los 600 euros hasta los 30.000 euros. También está penado la fotografía de la policía. La ley ordena que no se puede tomar imágenes de los agentes de la policía si suponen un peligro para su seguridad personal o familiar. En este caso, las multas también van desde los 600 a los 30.000 euros. Otra de ellas, realizar una protesta en una infraestructura estratégica, es decir, en lugares que presta servicios básicos para la comunidad, como una central nuclear o un aeropuerto. En este caso, la multa oscila entre los 30.000 y los 600.000 euros. También aprobaron en su día que organizar protestas o manifestaciones sin permiso supone una sanción económica de entre 30.000 euros y 600.000 euros. Otra de estas medidas polémicas es perturbar una manifestación pacífica. Está calificada como falta leve, por lo que la pena tan solo es una multa que va desde los 600 euros a los 30.000 euros. La ocupación de inmuebles es otro de los puntos que aprobó el Partido Popular en su día. Consideran que la multa por este delito va desde los 100 euros a los 600 euros. Finalmente, otro de los puntos más polémicos sin duda de esta ley Mordaza es impedir un desahucio. Castigan con multas desde 600 a 30.000 euros para quien obstruya a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales. Sin embargo, desde esta misma tarde el Congreso ha aprobado iniciar los trámites para acabar con esta ley. El
Partido Socialista pide derogarla por completo. Por ejemplo, pretende echar abajo, entre otros preceptos, la posibilidad de sancionar a los participantes en manifestaciones, las previstas por utilizar imágenes de autoridades o miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la consideración de la infracción de la ocupación de la vía pública o de una vivienda o inmuebles ajenos durante una protesta y los registros personales en lugares públicos. Esta tarde, desde el Congreso, el portavoz del Partido Socialista, Antonio Hernando, celebra que hoy el Congreso haya quitado la mordaza que quiso imponer el Partido Popular. Vean. En todo caso, lo que va a quedar claro es que hoy el Congreso de los Diputados va a empezar a quitar de una vez por todas y para siempre la mordaza que el Gobierno del señor Rajoy le quiso poner a los manifestantes, a los sindicalistas e incluso a los periodistas. Mientras tanto, desde Podemos, Irene Montero asegura que quieren derogar esta ley, pero sin que esto implique una vuelta atrás a la ley de patada en la puerta del Partido Socialista. Para que en nuestro país, insisto, se puedan cumplir con garantías todos los derechos, especialmente aquellos que permiten avanzar a la sociedad, como son el derecho de reunión, el derecho de manifestación, todos los derechos que están siendo conculcados por la ley Mordaza. Así que, insisto, a favor de la derogación, pero nosotros no vamos a quitar la mordaza para retroceder a la ley Corcuera, a la ley de patada en la puerta del Partido Socialista. Y finalmente, desde Esquerra, el diputado Gabriel Rufrián asegura que hay que acabar con esta ley porque es una de las mayores canalladas que ha perpetrado el Partido Popular. Esta ley es permitir que el bus de una banda que dice que unos tienen pene y otros tienen vulva, pero sobre todo dice que ellos no tienen vergüenza, aparque frente a un instituto de Alcobendas. Esta ley es permitir que fascistas confesos amenacen impune y públicamente a periodistas. Bueno, Rufrián con desde luego sus frases que ahora analizaremos. Cristina, gracias. Hasta ahora. Bueno, venga, Aarón y Fernando, y sí que me gustaría, porque desde luego, hechos concretos por los cuales esta ley puede ser un abuso o es una buena ley para controlar determinadas acciones que antes no se controlaban. Venga, Aarón y Fernando. Bueno, yo le diría, yo comprendo, diputado Barrachina, que el poder siempre tenga la obsesión de perpetuarse, ¿no? O sea, forma parte de la esencia propia del poder. Lo entiendo, lo entiendo. Entiendo que en un momento determinado creáis en esa ley incluso las consecuencias de la misma para precisamente perpetuaros en el poder. Lo entiendo perfectamente, no pasa nada, lo entiendo muy bien. Lo que pasa es que sucede una cosa, diputado Barrachina, y es que el poder realmente uno lo perpetúa en democracia bajo la voluntad de los ciudadanos. Y afligir al ciudadano, restarle derechos fundamentales, hacerle sentir extraño y extranjero en su propia tierra, hacerle sentir que pierde principios básicos de derechos humanos en su propio país, con su propio gobierno. Sí, por la ley, ley Mordaza. Que no hay derecho de reunión, ya lo han dicho que no existe. Hacerle sentir eso, diputado Barrachina, yo creo que no es perpetuaros en el poder. Yo creo que es equivocar que en democracia lo que se tiene que hacer es hacer sentir bien a la gente que vive en el país, no hacerla sentir mal. Partiendo un poco de la base, del sustrato filosófico básico del que estamos hablando. Yo creo que os equivocáis en ese sentido porque sucede que cuando hay cierto malestar institucional, cuando la gente se revuelve y se crea un 11M, o cuando la gente sale a manifestarse por el no a la guerra, ahora mismo la gente que se manifestó por el asunto del no a la guerra ahora mismo estaría imputada, habría punición por su comportamiento en esa manifestación. Entonces, yo les rogaría, por favor, que volvieran al sentido común del respeto a los derechos fundamentales del ciudadano. No pasa nada. Y quiero enumerar algunos de los principios básicos que yo creo que quebranta la ley de derechos fundamentales. Dice el artículo 52 de su ley, de la de su grupo parlamentario, de la de su gobierno, que constituye base suficiente el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de autoridad. Base suficiente. El ciudadano no tiene capacidad de defensa, su propia voz no puede ser expresada delante de un juez para que éste considere si es o no base suficiente, efectivamente, el planteamiento de la autoridad para retenerle. Dice también la ley que hay conceptos jurídicos indeterminados para mantener detenida a una persona. Se puede mantener detenida a una persona por conceptos jurídicos indeterminados. El ciudadano llega a un momento en el que no sabe qué es punible y qué no, porque no se le informa de nada. Es decir, te detengo, te mantengo ahí
las horas que yo crea oportuno y ni siquiera te informo de por qué estás detenido. ¿Crees realmente que eso es un derecho fundamental? Es preservar los derechos fundamentales. Sí, pero un momento, diputado Barrachina. Claro, es que si me pero un momentito, tanto de verdad. Y no puedo hablar, me gustaría Se crearía un registro central. No estás en mayoría ahora. Se crearía un registro central de infracciones que vulnera el derecho a la no discriminación por ideología. Y lo vulnera porque no deja de ser una lista negra, de facto. Y aquí en esta mesa hemos criticado las listas negras en todas direcciones. Sí. A mí me gustaría, diputado Barrachina, que reconociera que esto es una perversión de la intimidad y del derecho fundamental. Si ahora contesta el diputado Barrachina. Por último, a ver, venga, brevemente, venga. Afecta al derecho de información, porque esto de que no se pueda grabar en las manifestaciones... Sí, no, con la excusa, no hay información en España, ¿no? Con la excusa de que se está identificando a la persona, al miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, no se graba, es que el miembro de las fuerzas de seguridad del Estado tiene que estar identificado. Es que no solamente tiene que llevar su numerito y su chapa, que no lo lleva, sino que es que tiene que estar identificado. Que se cubre la cara en un momento determinado, yo puedo entender que en ciertas circunstancias tienen que cubrirse la cara, pero tiene que estar identificado. Y la grabación legítima, ya no solamente del ciudadano, que tiene todo el derecho, sino de la información, de los periodistas, para cubrir una información y ver exactamente qué ha pasado ahí, me parece fundamental. Y escuchar cosas de los cuerpos de la gente escuchar cosas como, cuidado, cuidado que nos están grabando, cuidado que nos están grabando, y que otro deje de apalizar a un ciudadano en la calle porque les están grabando. Diputado Barrachina, es que es la realidad. A ver, yo no sé. Ahora contesta el diputado Barrachina. Yo no sé qué es mejor, Aarón, desde luego. O eso que no, hombre, dejadme hablar a mí. Va a hablar Miguel Barrachina y se va a defender. Y va a decir, Aarón, que yo no sé si es mejor lo que ha dicho él o que haya el secretario general de un partido político que se alegre por las palizas que pegan a policías, que al final son miembros y agentes y cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, Fernando Paz, completamos esta primera ronda y turno para Barrachina. Bueno, la verdad es que yo pensaba decir otra cosa, pero visto lo visto... La verdad es que me he quedado un poco estupefacto ante el panorama que nos ha pintado Aarón, ¿no? Yo creo que caricaturizar en exceso algo lo vuelve irreconocible, ¿no? Yo creo que eso sencillamente no está pasando. Yo estoy muy lejos de defender esa ley por muchas razones, pero desde luego me parece que la caricatura que has hecho no se corresponde en absoluto con... He abierto comillas, ¿eh? Bueno, no se corresponde en absoluto con lo que está sucediendo para nada. De hecho, cuando Cristina leía una serie de causas están recogidas en la ley, yo lo que veía es que, joder, esa ley, el problema de la ley es que no se aplica, pero ni para atrás, porque aquí tenemos a Rocío, que ha sufrido la no aplicación de la ley, por cierto, por parte de elementos bastante afectos a la ideología que tú representas y a la que no se le ha permitido sistemáticamente a ella como a otros hablar en determinados foros que consideran suyos, por ejemplo en la universidad, pero ya últimamente incluso la calle, porque ahora hay que pedir permiso para circular por según qué sitios si, por ejemplo, cometes el terrible error de llevar un distintivo con la bandera española o algo semejante. No estoy hablando de ninguna región fuera, no represento a ninguna de ninguna región periférica, que sería y que es bastante grave ya, sino incluso en el mismo centro de Madrid, ¿no? Entonces, yo lo que veo, y hace un momento me parece que ha sido el propio diputado Barrachina, hablaba de cómo a él le había costado llegar al Congreso. Entonces, joder, lo que nos demuestra esto es que la ley no sirve para nada. O sea, ese mundo orwelliano se está recreando, pero se está recreando de otra manera, Aarón, no por estas leyes que yo entiendo que a determinadas posturas políticas le vienen muy bien para soltar el carrete demagógico y todas estas cosas. Fernando, tengo la absoluta seguridad son derechos fundamentales del individuo. De que estas personas, mira, cuando por ejemplo se impide grabar a un policía, cuando por ejemplo se impide que se le grabe a un policía, hombre, yo creo que se hace por una elemental medida de seguridad, creo, ¿no? En un país que ha sufrido el azote del terrorismo con cerca de 1000 muertos, creo que es una medida de simple prudencia, sobre todo cuando desde determinados sectores, que curiosamente son los mismos que protestan por las medidas coercitivas de esta ley, se está agitando, y eso es público y notorio en las redes sociales, para linchar a determinados policías. Cuando se ha expresado desde gente que tiene responsabilidades políticas muy claras, se ha expresado la enorme satisfacción que produce pegarle a un policía, orinarle en las botas, reírse de él, humillarle. Hombre, yo creo que en España no podemos decir exactamente que vivamos en un sistema policial. Creo que si viviéramos en el sistema en el que quieren muchos de quienes se quejan de eso, sí viviríamos en un sistema policial. Y no es que no pudiéramos hacerle fotos a un policía, es que probablemente si nos acercáramos a menos de 20 metros sin su permiso, iríamos a la cárcel o a un campo de concentración. Bueno, ¿y qué opinan todos ustedes? Enseguida le preguntamos a Cristina Ramos, una brevísima pausa de publicidad, le preguntamos a Cristina, responde el diputado Barrachina. Mucho gato por delante, hasta ahora.
presentamos el último libro de José Bácaro Ruiz, Conjura Gaudí, un libro en el que cuenta cómo tras la visita pastoral del Papa Ignacio a París, los medios de comunicación anuncian que un comando norteamericano aborta el atentado islamista en el que mueren los 5 jóvenes franceses integrantes de la célula que lo iba a cometer, aunque la realidad es otra. Los verdaderos responsables son los dirigentes de las mayores organizaciones, la CIA, el FBI, el Estado de Israel, de Reino Unido, de Rusia, de la Santa Sede. Pero el impacto de lo sucedido en París no ha sido el esperado y se planea un nuevo objetivo, un atentado contra la Sagrada Familia de Barcelona, que puede provocar 3.000 muertos. Conjura Gaudí, de Ediciones Carena, que puede encontrar en sus librerías, la novela en la que se muestra el lado oscuro del poder. Aquí seguimos en el Gatalagua. Cristina Ramos, cuéntanos cómo está viviendo nuestra audiencia este intenso debate para comenzar esta semana, este martes. Cuéntanos. Pues sí, leo ya algunos de esos mensajes que nos están llegando a WhatsApp. Dicen, es obligación de la izquierda cambiar esa ley y punto. Día a día estamos asistiendo a los efectos que va a producir la actitud pusilánime del señor Rajoy y de los palmeros que le aplauden con las orejas. Dice otro, lo que debe hacer Rajoy es convocar nuevas elecciones. Ya está bien que gobiernen los perdedores. Si Rajoy fuera inteligente, el 3 de mayo, sin decir nada antes, convocaría elecciones generales adelantadas. Dice otro, el Partido Socialista, al gobernar, siempre derogó las leyes del Partido Popular. Ahora vuelven a hacerlo, pero desde la oposición. Gracias, Cristina. Diputado Barrachina, venga, la verdad es que has tenido, bueno, por este frente, la verdad es que todos bastante de acuerdo con la ley, pero por ahí más críticas. Venga, tiempo de respuesta. Vamos a ver, esta ley lleva en vigor 2 años y toda la novela que están contando es falso. Es decir, ¿cómo en España no existe derecho de reunión ni derecho de manifestación? Pero ¿cómo que las cámaras no pueden grabar una manifestación? Pues claro que sí, todo. Que esa ley permite que haya listas negras. Hace mucho tiempo que no vas a una manifestación. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que se diga que con esa ley van a haber listas negras? ¿Dónde están? Si está 2 años en vigor la ley. ¿Qué listas negras? En absoluto, que España es un país represivo. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles probablemente piensen más como el otro lado de la mesa, es decir, que hay muchas normas que deberían aplicarse con mayor vigor. Pero claro, es que es otro país, es decir, estáis hablando de otro país, que en España no haya derecho de reunión y que no se puedan manifestar, que no se pueda grabar una manifestación. Claro que se puede grabar, lo que dice la norma es que tú no puedes grabar a un policía y utilizar esas imágenes para hacerle daño. Pero que la interpretación de las fuerzas de seguridad. Y que la policía y la Guardia Civil tienen la condición de autoridad y que se afirman algo, tienen la condición de certeza, mientras tú no demuestres que está mintiendo. O sea, tienes tú que demostrar tu inocencia. Sí, no, pero un momento, la prevalencia de la condición. Y eso estaba anterior a la ley. La presunción de veracidad de la policía es anterior a esta ley. Es anterior a esta ley, no es por esta ley. Es anterior, pero ahora lo considera bases suficientes. Bueno, pues entonces me encanta tu razonamiento, Aarón. Entonces, en el tema de la ley de violencia de género, asumirás que entonces, ¿por qué un tío tiene que estar encerrado desde el viernes hasta el lunes en un calabozo porque se declare que ha cometido una tropelía? También la presunción de inocencia del hombre, ¿dónde está? Me alegro que entonces defiendas la presunción de inocencia en este caso también. Estoy de acuerdo porque, claro, pero sobre todo es porque además quien dice que esta ley es represiva, que en el caso es el concurso entre el PSOE y Podemos, dijo, es que vimos todos el vídeo, animaba a sus chavales, a sus jóvenes, a dejar de beber y a ponerse ya a aprender a hacer cócteles molotov. Además dijo, de los que explotan y hacen ruido. Diputado porque el capitalismo está en una fase terminal. Estos son frases literales de Pablo Iglesias, que dice que España es un país represivo, y él sigue en libertad, que yo sepa, porque el capitalismo está en fase terminal y pronto habrá que coger las armas. Claro, que quien dice eso diga hoy que la España con esta ley del PP es una España represiva y sin derecho a reuniones, una broma. Es que no se lo cree nadie. Que en España hayan listas negras. Enséñame, en 2 años de gobierno del PP, ¿dónde está la famosa lista negra, que esta ley represiva y ley mordaza? Pero vamos a ver, si en España hay más manifestaciones... Se crea un registro central de infracciones. Hay más manifestación, un registro central... Central de hay más manifestaciones que manifestantes. No me gustaría que entrásemos en un debate muy técnico de la ley, pero sí que ha quedado claro el hecho, 2 debates en la legislatura que le espera al Partido Popular, que desde luego va a ser francamente complicada, y algunos aspectos de esta ley ya extinta, podemos decir, ¿no? Sí. Bueno, sí. Hablaremos, porque yo creo que es un asunto que va a dar mucho más de sí. Como también me gustaría que dieran un resumen
de lo que fue la manifestación del pasado domingo en Barcelona, donde en torno a 15.000 catalanes, entiendo que también irían ciudadanos del resto de España, pero 15.000 catalanes salieron a la calle, con lo que decía en la introducción Jordi Cañas, sin casi apoyo mediático, sin casi convocatoria, pero se enteraron, pues de alguna manera, de los medios, algunos medios de comunicación que sí que dimos bola y eco a esa manifestación, a través de las redes sociales, entiendo yo, y este es el resumen que la organización ha hecho de esa manifestación, y enseguida hablaremos de ella y de muchos aspectos de Cataluña. Vean. Avui estan aquí, aquests són els poders públics, els que volen complir la llei i defensar la democràcia i la llibertat, i no més cops separatistes. Aturem el cop! No volem practicar la desobediència, no ens dona la gana trencar les regles. Volem ser igual que tots i ser molt catalans, perquè això vol dir que som molt espanyols. Estamos aquí porque tenemos un sueño y ese sueño es el de una Cataluña mejor, donde no se fiche a los ciudadanos, una Cataluña solidaria, sin 3% ni 4%, y queremos un gobierno de todos y para todos, no un gobierno sectario, y queremos un presidente de todos. Tomen nota, Puigdemont. Basta a los que pretenden aprovecharse de las instituciones catalanas para dar un golpe a la España constitucional i democràtica. Avui som aquí perquè sabem que hi ha en marxa un cop contra la democràcia, la llibertat i la convivència. Ens tenen a tots fitxats. Basta a los que pretenden constituir en Cataluña un régimen de control, de represión y sin libertad. Basta a los que trabajan para fracturar nuestra sociedad. Basta. Bueno, tenemos conexión telefónica con uno de los participantes en la marcha, una de las personas, uno de los speakers, de las personas que tomó la palabra con conocimiento de causa. Él es catalán, está a caballo entre Madrid y Barcelona, trabaja en Madrid también, con lo cual conoce toda la realidad de la nación española. Se trata de Albert Castrillón, muy conocido por todos ustedes. Albert, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, encantado de saludarte. Bueno, Albert. Emocionado viendo esas imágenes, sí, otra vez. Pues sí, desde luego. Bueno, Albert, decías tú en tu discurso que los que allí convocados, los que habían acudido, solo pedían una cosa bien sencilla, que se cumpla la ley y luchar por lo que ellos creen, que es que Cataluña siga unida a España, sin dar ningún golpe, cumpliendo la ley. Fue un domingo absolutamente mágico en el que no esperábamos que tanta gente estuviera. Era el Día del Padre, hacía un sol precioso en Barcelona y sin embargo empezó a llegar gente y más gente. Fijaos que la Plaza San Jaume caben 7.000 personas y se ve llena, pero es que en Vía Laietana habían 7.000 más esperando que no podían entrar. Fue algo sin precedentes en la ciudad condal. Y estoy seguro que son una mínima parte de la mayoría silenciosa que está perdiendo el miedo. Yo lo que noté es una sensación de que hasta aquí hemos llegado, de que basta ya, de que ya no más y que con mi tierra no juegan, ni con mi bandera, ni con esa señora que ya nos han secuestrado, ni el 11 de septiembre que ya no es la diada sino la suya. Ya nos han robado bastantes cosas y un montón de gente absolutamente normal, con diferentes ideologías, estaban ahí. Espero, Jordi, que estuviera Jordi Cañas, que te estoy viendo y no te vi en la manifestación, pero te admiro como sabes.
Estuvo, nos lo dije además. Ahora nos contará cómo lo vio. Bueno, Albert, una última cosa, que mañana sé que madrugas y tienes agenda apretada. Madrugo de aquí unas horas. Por eso, esa gran rebelión. Pero bueno, ¿crees que se siguen sintiendo solos todos esos 15.000 catalanes y los que se quedaron en casa? Sí. ¿Crees que se sienten amparados por el resto del Estado, ya sea por las instituciones o por sus conciudadanos españoles, o no? ¿O ven que esa batalla no la están dando solo? ¿Cómo se sienten? No, mira, los medios de comunicación catalanes apenas si se hicieron eco de la manifestación. Sociedad civil, además, pasó algo curioso. En Twitter y en las redes sociales decían, hombre, solo son 15.000, nosotros sacamos a 1 millón. Claro, lo que no cuentan es que sacaron a 1 millón colocando autocares que seguramente hemos pagado con impuestos míos y de mis padres que viven en Cataluña y de muchos de vosotros que estáis ahí sentados, ¿no? Esa manifestación del domingo se hizo solo con un autocar que pudo venir de Tarragona, porque el resto no había presupuesto para que vinieran ni dinero para pagarlo, sin un solo euro de dinero público de ayuda. Por eso digo que se sienten solos, nos sentimos solos. Por eso, porque en el resto de España a veces se negocia más en la política de pactos entre PP y los nacionalistas o PSOE y los nacionalistas, y al final pues estamos solos, la sociedad civil, frente a un golpe de Estado institucional que lo puede todo, que tiene presupuestos, medios y a veces al gobierno de Madrid cogido por donde sabéis. Por lo tanto, es una sensación de mucha impunidad que es que no son 1, ni 10, ni 20. Es que son 40 años, es que es desde la época de Pujol hasta el día de hoy y seguimos con sus herederos. Por eso digo que basta ya, estamos cansados, pero esto es un primer paso y yo espero que lleguen muchos más. Queda clarísimo. Albert Castillón, muchísimas gracias por haber entrado esta noche. En la mesa. Un abrazo a todos. Gracias y muy buenas noches. Bueno, Jordi, no sé si estás de acuerdo porque tú, al final, Albert está a caballo entre Barcelona y Madrid, pero tú que resides la mayor parte de tu tiempo ahí, ¿qué le puedes decir al resto de ciudadanos españoles que ahora nos están viendo de la situación que ahí se vive? Yo primero que vean que esto también es Cataluña. No es solo Cataluña, pero esto también es Cataluña. Lo digo porque cuando muchas veces habla, no es que los catalanes, no sé qué, es que Cataluña, perdón, esto también es Cataluña. Y es más, aunque fuéramos 15.000 en la manifestación, somos la mayoría de Cataluña, representada por esas 15.000 personas en Barcelona. Esas 15.000 personas defendieron sus derechos y libertades donde los ciudadanos no deberían, en una democracia consolidada como la nuestra, defenderlo, que es en la calle. Sin embargo, defenderlo en la calle es un gesto y un acto de ciudadanía y de compromiso democrático. No solo con Cataluña, sino con el conjunto de España. Porque, aunque yo a veces digo que este es un tema que sé que a veces provoca cierto cansancio en el resto de nuestros compatriotas, cada vez que digan, bueno, eso es cosa, oye, qué pesado, es que los catalanes, o sea, piensen en esta gente y en sus derechos y libertades, que están en peligro. Cuando una buena parte de los ciudadanos de Cataluña están diciendo públicamente, leed el eslogan de la manifestación, era paremos el golpe. Ahí lo vemos, es decir, esto no es ninguna broma. ¿Alguno de nuestros espectadores, televidentes y amigos conoce alguna manifestación más allá del año 81 donde ciudadanos españoles hayan salido a la calle denunciando un posible golpe de Estado? Bueno, pues en Barcelona, este domingo. A mí me da un poco de vergüenza, pero a la vez lo que me transmite es una profunda alegría y es un profundo compromiso de ciudadanía de los catalanes. Y para acabar, mire, los medios de comunicación en Cataluña no dieron ningún tipo de cobertura, los públicos, a esta manifestación, ni los días previos, ni durante la celebración, ni como noticia ese día. Pero no solo, lo peor no es eso. Lo peor es que el resto de grandes medios de comunicación españoles, nacionales, tampoco. Pero ¿sabes lo que pasa? Que llega un punto que a muchos de los catalanes que llevamos ya algunos años haciendo algo que hoy decía que hace un hombre corriente, lo que deben hacer los hombres corrientes es negarse a secundar la mentira. ¿Sabes lo que pasa? Es que ya no lo necesitamos. O sea, ¿sabes lo que pasa? Hay una gran parte de catalanes que ya confiamos en nosotros mismos para conseguir defender nuestros derechos y libertades. Porque ¿sabes lo que pasa? Durante demasiado tiempo hemos sido para unos y para otros moneda de cambio. A cambio de muchas cosas.
nuestros derechos y libertades como ciudadanos españoles en Cataluña o como catalanes en España, sacrificados como moneda de cambio para que algunos hagan política, para que algunos tengan mayoría y para que algunos sigan jugando a tener el poder. Pero es que ahora nos jugamos algo que hasta ahora no se había puesto en cuestión. ¿Qué es? Que es seguir siendo ciudadanos españoles en una España democrática y de derecho, con unos derechos y libertades salvaguardados por una Constitución que próximamente en el Parlamento de Cataluña se va a declarar no válida en territorio catalán. Bueno, por cierto, son varios los mensajes. Preguntaba dónde estaba García Albiol, dónde estaba Albert Rivera, dónde estaba Inés Arrimadas. Dice, qué decepción de Ciudadanos que no había nadie para defenderles. Bueno, sí, estaba Jordi Cañas, que solos estamos. Y no sé si había más gente de la dirección. Por supuesto, sí, había numerosos diputados catalanes, por supuesto, nacionales. Estaba el portavoz Carrizosa, coincidía con un acto. La verdad, y esto, es que hay algunas cosas que prefiero no hacer públicas, pero nosotros teníamos desde hacía meses un acto programado para el mismo día en Cádiz, celebrando la Constitución de Cádiz, y la manifestación fue iniciativa de Sociedad Civil Catalana y que fue posterior, pero evidentemente estamos en cabecera, estábamos participando. Venga, más opiniones al respecto. Sí, yo, si hubiese estado en Cataluña, soy de Castellón, hubiese estado, pero quiero felicitar a Albert, a Jordi y a todo el mundo. Yo en las redes, los compañeros del PP sí que lo compartieron enormemente, y sí que vi el día siguiente en los diarios, y de hecho hice un montaje que lo puse yo, sí que vi diarios, incluso hasta el propio El País, la portada de ABC, La Razón, El Mundo, que llevaban imágenes de la manifestación, que a mí eso sí que me parece emocionante, y no lo de la parte anterior, cuando se emocionaba un líder nacional de Podemos por agredir a un policía nacional. Emocionante que gente sin nada, sin recursos, es más, perseguido por el sector público, tengan el valor y el coraje de salir a reclamar simplemente eso, respeto a la ley y libertad de poder sentirse y ser lo que uno quiere. Y por tanto, felicidades, enhorabuena, y yo creo que es algo a secundar. Venga, Aaron. Sí, de hecho os sumasteis en último momento, precisamente por ese acto que teníais convocado. A mí la información que me llega es que os sumasteis justo prácticamente al final, ¿no? Bueno, sea como fuere, enhorabuena por sumaros, o sea, enhorabuena por completo. Decía en las imágenes que hemos visto al principio del programa el señor Mas que sobran vetos y faltan votos, y tiene toda la razón. Sobran sus vetos, los vetos a todos los ciudadanos españoles, y faltan votos, el del resto de los ciudadanos españoles. Es que aquí se nos olvida la matriz fundamental, y es que en un Estado como este, en el que todos los ciudadanos somos propietarios del territorio, faltan nuestros votos para decidir sobre dicho territorio. Bueno, decía también el señor Rufián, lo dijo creo que hace 2 días, que le da vergüenza nada más terminar la manifestación, que le daría vergüenza estar representado o acompañado de algunas personas en dicha manifestación. Bueno, yo le diría... Prefiero Otegui. Claro, yo le diría al señor Rufián que a mí me daría vergüenza autodenominarme republicano y supeditar la voluntad de los ciudadanos a una supuesta voluntad de los territorios. A mí me daría vergüenza autodenominarme de izquierdas y defender los intereses de la burguesía terrateniente catalana. A mí me daría vergüenza autodenominarme progresista y tener como sustrato filosófico, ideológico, un principio nacionalista. A mí me daría vergüenza autodenominarme defensor de lo público y querer privatizar el territorio a conveniencia. O sea, ¿pero qué está diciendo el señor Rufián? ¿Cómo que le da vergüenza el qué? A mí lo que me da vergüenza como supuesto representante de izquierdas que es que se comporte como todo lo contrario de lo que una persona de izquierdas tendría que hacer en un país democrático. Sí. Bueno, lo que está haciendo el señor Rufián, que se empeña con enorme insistencia en hacer honor a su apellido, es decir una serie de cosas que verdaderamente, lo que buscan es pues la portada y la fotografía, ¿no? Realmente lo que se está haciendo con todo esto, y cuando desde la izquierda se empara todo esto, es una cosa que no deja de ser llamativa, porque la reivindicación esencial en este terreno es que Cataluña aporta, en términos netos, aporta a España, al resto de España, más de lo que España aporta a Cataluña, lo cual en primer lugar no es cierto, porque no son los territorios los que aportan, sino las personas en función de su renta. Por lo tanto, lo que se está defendiendo aquí, desde posiciones de izquierda, lo que está defendiendo Podemos, lo que está defendiendo Esquerra Republicana, es el derecho de los ricos a seguir siendo ricos y a desentenderse de los pobres que les han hecho ricos. Por desgracia, es decir, es que es así. Si observamos, y tampoco nos vamos a liar mucho con esto, pero si observamos cómo crece Cataluña, obviamente una de las razones del crecimiento de Cataluña es esa emigración que le ha hecho rico, que ha hecho que haya
que sea la región industrial de España. Cataluña condiciona enormemente el desarrollo de la economía española en los siglos XIX y XX, imponiendo un determinado tipo de política económica que era la que interesaba a Cataluña y quizá no tanto al resto de España, pero que el resto de España ha asumido como propia precisamente para favorecer que hubiera una región industrializada que tirase del conjunto. Porque Cataluña estaba en el conjunto de España y sigue estando en el conjunto Cataluña, de España. Madrid, País Vasco. Y eso se ha asumido con absoluta naturalidad. Lo que no pueden venir luego son esos sectores que han sido los privilegiados y los favorecidos a quejarse de que han sido maltratados. Es una broma macabra casi. Y en esa situación hay una serie de personas que a lo largo del siglo XIX y XX han estado inmigrando a Cataluña y aportando su trabajo, además de los trabajadores autóctonos, por supuesto, de Cataluña. Bien, pues llegados a este punto resulta que esas fuerzas que han sido las beneficiarias, ahora que han alcanzado un determinado punto de desarrollo, se quieren desentender del resto de España. Es decir, donde habría razón para entendernos, que no la hay nunca, pero donde habría razón para que hubiera un nacionalismo reivindicativo, sería en Extremadura, sería en Castilla-La Mancha o sería en Andalucía. En España, el nacionalismo se ha convertido en la protesta de los privilegiados. Son las regiones privilegiadas las que están protestando porque no quieren ser solidarias con el resto de España. Y no me gusta el término solidario, porque no quieren ser justas con el resto de España. Y que desde posturas de izquierda se esté amparando ese tipo de cosas es verdaderamente aberrante. Hemos visto una encuesta, y muy doloroso, Fernando. No hará 2 meses todavía, una encuesta del CIS, en la que aparecía que el 80%, 4 de cada 5 votantes de Podemos en Cataluña eran contrarios al proceso de autodeterminación. Sin embargo, Podemos en Cataluña se sigue empeñando en sacar adelante, en favorecer de una manera o de otra, y lo está haciendo de forma activa, ese proceso, porque está a favor del derecho a decidir. Lo que no está a favor, según dicen, es de la independencia, pero sí del derecho a pronunciarse al respecto de eso por la vía del referéndum, ¿vale? Por tanto, está haciendo exactamente lo mismo, que han hecho PSOE y PP con antelación, abandonar a su base social. Hoy en esta mesa está sentado Jordi Cañas porque Ciudadanos existe gracias a que el Partido Socialista y el Partido Popular han abandonado sistemáticamente, han traicionado en Cataluña a su base social. El PSOE a través del PSC, de una forma evidente y clara, y el Partido Popular en las 2 últimas décadas desde el famoso pacto del Majestic. Es así, y eso es lo que hace que haya crecido Ciudadanos. Bueno, Podemos lleva camino exactamente a hacer lo mismo, porque está traicionando por segunda vez a una base social que se siente profundamente de izquierdas y profundamente de origen trabajador y a la vez profundamente antinacionalista y, en consecuencia, española en un porcentaje altísimo. Fernando, un matiz, porque tu relato es impecable. No, es impecable. Es impecable, Pero mira, yo en la manifestación el otro día, ¿sabes lo peor? Porque, mira, los motivos por los cuales hemos llegado hasta este punto creo que siempre tienen que se tienen que analizar y tenemos que convenirlos. Pero ¿sabes cuál era lo que a mí me preguntaba más gente? Que es mucho peor, es ¿qué va a pasar? Claro. O sea, año 2017, España, Cataluña, Barcelona, ciudadanos españoles en el año 2017, que te preguntan, oye Jordi, ¿pero qué va a pasar? ¿Va a pasar algo grave? ¿Qué nos va a proteger? ¿Vamos a perder nuestros derechos? O sea, ¿tú crees que es normal? Y yo te compro todo lo que dices. La injusticia, la insolidaridad, esa revolución de los privilegiados, todo eso. La pregunta es, ¿sabes lo que esperarían esos 15.000 o esos millones de ciudadanos catalanes que ahora mismo están preocupados? Porque este tema no se habla en las mesas cuando se sientan las familias en Extremadura, pero en Cataluña sí, la gente se habla y dice, oye, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar aquí 6 meses? ¿Qué va a pasar si aquí resulta que en el Parlamento de Cataluña aprueba una ley que deja sin efecto la Constitución en Cataluña? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Con mi pensión? ¿Qué va a pasar? Eso se lo está preguntando la gente y me preguntaba en la manifestación. Claro. Y digo, ¿alguien puede, en la nación, no solo los partidos políticos, en la nación, puede tranquilizar al conjunto de ciudadanos catalanes diciéndole, no os preocupéis? Hoy no. Pero hoy en día, esa es la pregunta. Venga, falta Rocío, por favor, para completar esta primera ronda. Todos los que se manifestaban hablaban de un golpe de Estado y tienen toda la razón. Es un golpe de Estado a cámara lenta. Y hablaban de que se cumpliera la ley. Y la ley de leyes es nuestra Constitución. Y nuestra Constitución tiene un artículo que se llama el 155. Sin desarrollar. Sí. Pero tampoco veo
que estén pidiendo los partidos que están, ni el PP ni el PSOE, a nadie, ni a Ciudadanos le he escuchado hablar de apliquemos el 155. Es que no se puede aplicar porque se tiene que desarrollar. No, el 155 se puede aplicar, hay que tener la voluntad de aplicarlo. Y la deslealtad de una comunidad autónoma y la deslealtad de sus gobernantes está ya demostrada. Y lo que hay que tener es la unión entre los partidos que quieren defender a todos los españoles para aplicar el 155. Y esto, desde Vox lo llevamos pidiendo desde hace 2 años o más, y el 26 de julio concretamente presentamos un escrito al presidente del Gobierno instando a la aplicación del 155. Entonces, como primera medida, el 155 existe para eso y yo creo que se dan todas las condiciones para aplicarlo. Y la gente está pidiendo la aplicación del 155. Y no solo que lo pida la gente, es que la Constitución y la ley y el Estado de Derecho está para que se cumpla y para que se respete. Y no hacerlo nos pone en una situación peligrosísima y lo estamos viendo. Y hoy están liderando el discurso político los secesionistas porque no hay voluntad política al otro lado para hacer cumplir la ley. Rocío, ¿tú crees que una declaración del presidente del Gobierno, o de quien sea, es que no quiero llevarlo a la arena política, de verdad, porque fíjate que yo he sido representante de un partido político muchos años y sabéis que milito en él, o sea que no, pero no quiero llevarlo ahí, de verdad, porque creo que es un momento de unión entre los partidos políticos que defendemos la Constitución y la convivencia en Cataluña, de verdad. Yo lo único que quiero es que hay una certeza, o sea, que los ciudadanos sepan que, mira, no sé el cómo lo tienen que decidir los políticos y lo tiene que decir el Gobierno de España, que es ahora mismo el legitimado. Pues, lo que tienen que tener la certeza es que el qué, es decir, la defensa de sus derechos está garantizada. Que se lo digan. Una cosa. La pregunta del señor Rivera hoy en el Congreso no tiene que ser si va a haber dotación presupuestaria para el corredor del Mediterráneo, tiene que ser, ¿van ustedes a desarrollar y aplicar el 155? Porque eso es lo que de verdad defiende a los españoles, eso es lo que de verdad necesitamos hoy en España. ¿Va a garantizar este Gobierno los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña amenazados por un gobierno? No lo está haciendo, no es futurible. Pero ¿para qué existe el 155? ¿Cómo que no lo está haciendo? No lo está haciendo, es que no lo puede garantizar. ¿Hay algún ciudadano catalán que haya perdido algún derecho? Ha habido un referéndum, hubo un referéndum, ¿no? ¿Ha habido algún ciudadano catalán que, permíteme, ha habido un ciudadano catalán de los 6 millones que haya perdido un solo derecho que le corresponde como español? Sí, los padres a educar a sus hijos. Permíteme, Rocío, ¿acaso no reciben su prestación por desempleo, su jubilación, efectivamente, no han perdido un solo derecho? Quien ha perdido los derechos porque no los tenía es Artur Mas a condenar, a convocar más referéndums. De hecho, está inhabilitado. La justicia puede ser lenta, pero todo el que incumpla la ley en Cataluña caerá. Antes o después. Enseguida seguimos. Ha estado esta tarde en Madrid y en el acto ha estado nuestro compañero Fernando Valls, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido este acto? Que me gustaría en primer lugar ver, digamos, la convocatoria del acto a la prensa, a quien ha querido ir. Y fíjense, a ver si lo podemos ver en pantalla, porque era en un mapa de España, por lo menos de la península, con la bandera de España y Cataluña claramente, digamos, independizada con la bandera catalana, y ahí en el acto era un cara a cara, un debate entre Artur Mas y José Manuel García Margallo. En primer lugar, ¿cómo se presta el todavía diputado García Margallo, Fernando, a este tipo de debates con Artur Mas? La verdad es que no es de extrañar porque ya hizo aquel cara a cara en las elecciones generales del año pasado con Oriol Junqueras cuando era ministro de Exteriores, con lo cual no es de extrañar, ¿no? No es de extrañar y me consta que no ha sentado nada bien que un exministro encima de Exteriores, un ministerio duro, se preste a este tipo de cosas. Pero Margallo va por libre. Acuérdate que Margallo lo ha dicho hoy, además, tiene una Constitución guardada bajo el brazo y eso fue lo que le costó en realidad el puesto. Margallo va por libre y es Margallo, pero no ha sentado nada bien el Gobierno. Decirte, Gonzalo, que el acto ha estado muy entretenido. Yo recomiendo a quien no lo haya visto que lo vea, que lo repase despacio, porque son dos pesos pesados, dos personas que han estrujado al máximo sus argumentos. Han explicado, por ejemplo, pues estar a favor o en contra, pero han explicado cómo ellos llegarían a un acuerdo, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, Artur Mas ha puesto 2 ejemplos muy claros, que yo creo que es una cuestión que todavía no ha abordado el secesionismo, pero ha puesto el ejemplo de Canadá, de Quebec. Allí el Gobierno aceptó un referéndum y se aceptó teniendo en cuenta que la ley no lo permitía, pero se hizo. Ese es el ejemplo que ha puesto Artur Mas. La respuesta de Margallo ha sido muy clara. En España la ley no permite, la Constitución no permite hacer un referéndum
unilateral. Ha puesto también Artur Mas el ejemplo de Escocia y ha citado a David Cameron, que dijo que permitía ese referéndum porque era un demócrata. Claro, pero mira dónde está ahora mismo David Cameron, ¿no? Lo que le costó el puesto. O, por ejemplo, han hablado de proponer una reforma de la Constitución. Acuérdate, como te he dicho, que Margallo tenía guardada en un cajón una reforma de la Constitución que ha sido lo que le ha costado el puesto en el gobierno. Y Artur Mas ha dicho, bueno, que plantear una reforma de Constitución en base al 16% de los españoles, que son los ciudadanos de Cataluña, es un sinsentido teniendo en cuenta que ni siquiera les aceptaron el estatut que salió del Parlamento de Cataluña. Un segundo, Fernando. ¿En qué dirección iba encaminada esa reforma constitucional que dices que García Margallo tenía en el cajón y que no llegó a salir a la luz pública? ¿Hacia dónde iba encaminada esa reforma constitucional? Pues es un secreto. Él nos ha dicho que ha escrito un libro y que la va a hacer pública en un libro, pero lo sabe muy poca gente, lo sabe el núcleo duro del gobierno y lo va a hacer pública próximamente en un libro que ya ha escrito y lo va a dar a conocer. Pero ahí Margallo proponía cómo dar encaje a Cataluña en una España federal. Él ha apuesto por un modelo federal. Es algo que ya ha defendido el PSC y al parecer eso es lo que propone Margallo. Pero como te digo, el núcleo duro del gobierno, Rajoy, pues no lo acepta. Bueno, ¿qué más? Y ya por último, ¿alguna propuesta? No sé si se ha llegado a algún tipo de acuerdo, de visión, porque vamos a escuchar, sí que me gustaría un corte de Artur Mas, donde decía que esto va de votar y no de vetar, que no va de vetos la cuestión. Le escuchamos. En democracia la mejor forma de resolver estas diferencias es a través del voto, no a través del veto. Sobran vetos y faltan votos. Y si podemos intentarlo, pues ¿por qué no? Una vez constatamos que todas las vías de entendimiento que hemos trabajado hasta la extenuación en el marco español, y están ustedes hablando con una persona que no tiene nada contra España. Yo no tengo nada contra España. Y contra el Estado español, pues que no es lo mismo. Pues efectivamente, contra el Estado español tengo un montón de agravios. Pero incluso eso prefiero no tenerlo tan presente, porque al final yo me siento más cómodo desarrollando un proyecto positivo de futuro para Cataluña que no un memorial de agravios con el Estado español, porque sé que además no voy a salir victorioso de ese memorial de agravios. Bueno, Fernando, una última cuestión. Yo no sé si entre ambos han llegado a algún tipo de acuerdo o de conclusión de cuál es la mejor manera de ese encaje entre los independentistas, los separatistas que se quieren ir, que es una cosa evidente, para seguir permaneciendo, en fin, dentro de España. Nada, no hay ningún tipo de acuerdo, las posturas están muy alejadas. Fíjate, Artur Mas ha vuelto a proponer que ellos están dispuestos a negociar la fecha, la pregunta, cualquier tema, pero que el referéndum es irrenunciable. Y el gobierno dice que no se va a sentar a negociar sobre un referéndum, que a negociar otro tipo de cosas. Por ejemplo, las infraestructuras, la inversión en infraestructuras que va a hacer pública el presidente del gobierno la próxima semana. Pero nada más, el referéndum es innegociable. Entonces son dos posturas que están totalmente enfrentadas. Queda clarísimo. Pues nada, es curioso que pretendan negociar con una primera condición ya de antemano, que es el referéndum. Si aceptas eso, negociamos, si no. Bueno, Fernando Valls, que muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, ¿qué os parece lo que hemos visto, de lo que ya hemos debatido? Y sobre todo me llama la atención de yo no tengo nada contra España, dice Artur Mas, una persona que, por cierto, supuestamente a comienzos de la década del 2000 no era independentista. Él decía que no estaba a favor de la independencia y ahora es uno de sus máximos abanderados. Venga, pedía la palabra, Aaron. Sí, vamos a ver. A mí cada día me sorprende más y me enamora más el Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid debería saber el señor Mas que defiende un principio fundamental que es el de igualdad absoluta entre todos los ciudadanos. Igualdad absoluta. Si el señor Mas pretende privatizar parte del territorio nacional en una supuesta defensa de sus propios derechos, quitándonos a los demás el derecho de la propiedad soberana de nuestro territorio, que sepa que el Ateneo de Madrid, donde hoy ha leído, donde hoy se ha expresado, defiende todo lo contrario. Y sin embargo, le deja expresarse sin ningún tipo de problema. ¿Dónde está el veto, señor Mas? De hecho, segundo asunto. Venga, rápidamente. Sí. El otro día me emocioné en la manifestación, viéndola, conociendo, me llegaron informaciones. Yo vi por primera vez
banderas republicanas. No es la primera vez. Bueno, pues yo las vi por primera vez. Y eso, sinceramente, creo que es el paso a la solución, porque la única solución... ¿Pero la rojigualda no te emociona? No, sí, bueno, por supuesto, es la bandera española también, oficial en la actualidad, pero quiero decir que la bandera republicana, por lo general, aunque no tenga que ser así, porque la República puede ser de izquierdas o de derechas, como sucedió con Niceto Alcalá Zamora, etcétera, no hay ningún problema, pero sí que es verdad que en la actualidad... La República Española ya tuvo un golpe de Estado nacionalista con Esquerra Republicana en el 34. Claro, ¿y qué hizo Niceto Alcalá Zamora? ¿Sabes lo que hizo la República en el 34? Envió un comunicado al coronel Batet, que tuvo que detener a todo el gobierno. Hubo 70 muertos en Barcelona, recuerdo, no lo digo porque lo hizo Esquerra Republicana, el señor Rufián. Otros golpistas, que eran 34, se levantaron contra la República, es decir, contra el orden establecido entonces, contra el orden constitucional, el Estado en el 34, y tuvo la República que llamar a un coronel, un general, Batet, catalán, por cierto, que tuvo que reprimir el golpe de Estado. Detuvo a Companys, a todo el gobierno, menos algunos se escaparon y los puso dentro del barco el Uruguay, que estaba fondeado en Barcelona. Pues por eso... ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Que los catalanes perdieron su estatuto de autonomía. Y un gran periodista catalán, Gaziel, escribió un grandioso artículo, ponía «Tot s'ha perdut» en catalán, todo se ha perdido. Es decir, unos irresponsables que han llevado a dar un golpe de Estado contra el orden constitucional nos ha hecho que los catalanes que perdamos por primera vez aquello que nos garantizaba las libertades como catalanes, que era el estatuto. Jordi, termino rápido, porque me ha interrumpido Jordi, sí, rápidamente. Venga, concluye, Sharon, venga. Quiero decir que cuando veo ya banderas republicanas en una bandera que defiende los principios básicos y fundamentales de la territorialidad, de la soberanía de todos los españoles sobre el territorio nacional, a mí me produce una gran satisfacción, porque eso ya implica que hay una posible solución. ¿Y por qué? Porque la solución no va a venir nunca de la derecha. La solución parte de un principio básico de igualdad entre españoles. Igualdad. Y la derecha nunca ha creído en la igualdad, la derecha cree en el privilegio. Por la derecha no va a venir ninguna solución. Y sin embargo, cuando ya veo banderas republicanas, cuando yo veo que centro-izquierda nacional está en la cabeza de la manifestación, cuando ya veo que la propia izquierda española se pone al frente, y termino con una frase, pues me emociona. Mira, me ofende que digas que la derecha no cree en la igualdad, porque yo lo que conozco es que cada vez que llega a la izquierda lo que garantiza es la igualdad a todos en miseria, efectivamente. Eso es lo que conozco yo cada vez que llega a la izquierda, y no hay más que verlo, ¿no? La igualdad a todos en miseria. Pero respecto a las cosas interesantes que hablaba el señor Margallo de ese informe existe, y es un informe de reforma de la Constitución del Consejo de Estado del febrero del 2006. En ese informe se habla de una reforma... El gobierno de Zapatero en aquel entonces. Exacto. Entonces, es un informe que se acomete en cómo se puede reformar la Constitución para hablar de plurinacionalidad y reformar el Senado para que sea una Cámara territorial donde todas las comunidades autónomas tengan más peso. Y esto está por escrito, y a este informe se refiere el señor Rajoy el 3 de agosto del 2015, si no me equivoco, cuando dice probablemente habrá que ir pensando en una reforma de la Constitución, y probablemente según el informe del Consejo de Estado del 2006. Ese es el papel en el que de lo que se está hablando. Y en lo que se resumen básicamente es en dar más poder a las comunidades autónomas. Es ir exactamente en el camino en el que no debemos ir, porque es ir en el camino de la desigualdad de todos los españoles, porque las comunidades autónomas lo que nos han garantizado a todos los españoles es ser desiguales, porque resulta que hay ciudadanos y hay españoles de primera y hay españoles de segunda, según en qué comunidad autónoma estén. Y precisamente la reforma de la Constitución de la que están hablando y el papel del Consejo de Estado va precisamente en ese camino, en que nos convirtamos España en un reino de taifas, en que uno, según la comunidad que nace, tiene unos derechos o no los tiene. Ya lo es. Y en que los políticos estén pensando en las comunidades autónomas, en el bien de su comunidad autónoma y no en el de toda España, que es en lo que debían estar pensando. Y ese es el gran error. Y por desgracia yo temo que nos vamos encaminando hacia allí. Fernando. Bueno, yo quería hacer 3 apuntes rápidos. En primer lugar, que yo no diría que hay banderas republicanas, porque la rojigualda también es una bandera republicana, de la Primera República. Claro. Hay una bandera de la Segunda República, que no es la época más feliz que podemos recordar los españoles, en primer lugar. En segundo lugar, el diputado Barrachina ha dicho que hubo un referéndum, lo cual ya es un avance, porque el presidente de gobierno hasta hace muy poco decía que no había habido ningún referéndum. Consulta. Y, bueno, es importante, no, pero es importante, porque decía que no se ha perdido ningún derecho. Que es que no había nada. Yo creo que se llevan muchos años, muchos. No voy a decir que sea responsabilidad única de este gobierno,
pero creo que se llevan 30 años perdiendo derechos. Los españoles en Cataluña, que son todos los catalanes, están perdiendo derechos. No, están perdiendo derechos de facto, están perdiendo la posibilidad real de ejercer esos derechos. Ya sé que la enunciación de los derechos teóricamente no, pero en realidad sí están perdiendo la posibilidad de ejecutar esos derechos. Y es una evidencia, y negar eso no nos conduce a ningún buen sitio. Tenemos que hacer un buen diagnóstico de verdad para decir, bueno, qué es lo que hay que solucionar. Y yo creo que hay un problema real de que hay catalanes de primera y de segunda división, por no decir de tercera en muchos casos, ¿no? Me parece que es una realidad. En cuanto a la propuesta que de vez en cuando aparece, la trae el señor Sánchez, el señor García Margallo, en fin, Dios sabe quién. De la España federal, digamos una cosa claramente, eso no va a solucionar nada, absolutamente nada. En primer lugar, porque el sistema autonómico, digamos que casi ha degenerado en una España federal, más o menos, para entendernos. En primer lugar. Y en segundo lugar, porque... Vamos a ver, lo que el nacionalismo catalán, lo que el separatismo catalán y el independentismo catalán, para meterlos a todos, que cada uno se denomina de una manera, siempre ha reivindicado, no es un determinado, ahora sí, pero entonces no, un determinado techo competencial. Lo que básicamente ha reivindicado siempre, desde las bases de Manresa y desde la concesión de la mancomunidad de Canalejas, lo que siempre ha reivindicado es una singularidad con respecto a España. De tal manera que cuando no había ninguna descentralización administrativa real en España, lo que querían era un estatuto muy suave, porque eso ya les distinguía del resto y ya eran felices, privilegios, ¿no? Y de hecho, quien gestionaba eso era algo tan moderado como la Lliga Regionalista, que en el año 36 se puso con la España Nacional, recuerdo aquí. Pero eso, como se dio paso a un régimen que fue ese de la Segunda República, que terminó degenerando y ha sido luego la versión del café para todos, en la transición, lo que ha pasado con eso es que ellos han querido aumentar ese techo competencial, siempre distinguiéndose del resto de las regiones españolas. Y ese ha sido el problema. Un momento dado, como es el que hemos vivido hace 15 años, cuando el PP del señor Aznar regaló una serie de competencias al nacionalismo catalán, porque además se las regaló a costa de prácticamente nada, para mantener una mayoría parlamentaria de 4 años. Para eso se lo regaló. Todo esto procede de ahí, no lo olvidemos, luego empeorado con las decisiones de Zapatero, etcétera. Pero todo eso procede de ahí. Cuando hemos llegado a ese punto, naturalmente ya lo único que les queda en una España donde la descentralización hace mucho ya que la superamos y estamos en una locura de taifas, es lógicamente es la independencia. Sí, bueno, sí, venga, que te dos cae más cosas con brevedad. venga, Primero, que Cataluña no necesita ninguna nueva constitución. El 91% de los catalanes se dieron una constitución en la cual hay un título, el 10º, que te dice cómo cambiar la Constitución y, por tanto, ahí se establece la propia filosofía. Y sobre los estatutos, hay un paralelismo entre el Azaña, que en el 34 o en el 33 afirma él que este nuevo estatuto, para Cataluña nos dará una generación de tranquilidad, y la misma frase que la replica Rodríguez Zapatero cuando dice este estatuto de autonomía nos dará una generación de tranquilidad. En aquel caso, a los meses se declara la independencia, y aquí a los meses se proclama que se anima un referéndum, una votación, una consulta. Es decir, la concesión constante no nos lleva a nada, lo dice Fernando y tiene toda la razón. Al final es la conllevanza. Cuando José Ortega y Gasset dice que no hay forma de resolverlo, sino de conllevar el nacionalismo. Y desgraciadamente lo hemos de conllevar. Y yo tengo compañeros, hemos tenido sedes en Cataluña que cerrar por las pintadas, por los cristales rotos, por la gente perseguida. Es decir, y aquí, la posición del PP de Blando allí, pues no me parece justo con la gente que se ha dejado la piel allí, del PP hoy y de otros partidos también. Jordi, matiz, venga. Rápidamente. Primero, el Gobierno de España debe garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos catalanes, pase lo que pase en Cataluña en los próximos meses. Obviamente. Y dos, al nacionalismo, como cualquier régimen y cualquier idea totalitaria, porque el nacionalismo lo es una enfermedad política, hay que derrotarlo y vencerle, democráticamente, pero derrotarlo y vencerle. Y para eso no se tiene que estar negociando permanentemente en un bazar turco que prebendas intercambias, sino que se tiene que construir un proyecto nacional capaz... Democratización de la jefatura del Estado. Capaz de atraer a la mayoría de los ciudadanos españoles y también a los catalanes. Es decir, no solo se tiene que gestionar un gobierno, sino que se tiene que tener una idea de la nación, y esa idea tiene que ser mejor, más seductora, más positiva, más atractiva, que sea capaz de derrotar a una ideología que hace de la mentira una forma de destrucción masiva de la verdad, que puede provocar la confrontación
entre los ciudadanos de un territorio. Que puede provocar y que lo está provocando. Y es inevitable y es la realidad. Hecho este diagnóstico, venga, más asuntos de la actualidad que nos deja este martes. En Madrid, capital de España. La verdad es que hoy los ciudadanos madrileños llevamos varios meses, desde mayo de 2015, con el gobierno de Manuela Carmena, que nos levantamos día sí día no con ocurrencias, pero esto no es una ocurrencia, esto presumiblemente es lo que vaya a ocurrir, así lo han anunciado los gestores del ayuntamiento, que han dicho que, atención, el SER, el Servicio de Estacionamiento Regulado, saben que en la actualidad está hasta las 8 de la tarde, pues de lunes a viernes. Hasta las 9. Hasta las 9 de la noche, perdón, de lunes a viernes, y el fin de semana, o por lo menos está hasta el sábado, hasta las 3. Pues el ayuntamiento, sus intenciones, ya ha dicho que lo quiere alargar por lo menos hasta medianoche de lunes a viernes y ampliarlo más allá del sábado a las 3 de la tarde. Bueno, vamos a conectar con nuestra compañera Patricia Tenorio, que está en los aledaños o está en un parquímetro de la capital de España, para que nos cuente cuáles son las intenciones del Ayuntamiento de Madrid. Patricia, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Pues es que salir a cenar al centro de Madrid o a comer un día festivo al centro puede salir más caro que ahora. Y es que lo que pretende el Ayuntamiento de Manuela Carmena es que paguemos por estabilizar nuestros vehículos en la zona SER de Madrid de una forma ampliada. Tendríamos que pagar en estos aparatos que vemos aquí. También se estudia de momento las noches y los fines de semana. Insistimos, es una medida que se está estudiando por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, con una intención única, que es el evitar el uso del coche privado en la zona centro de Madrid. ¿Y los ciudadanos madrileños qué opinan? Vamos a comprobarlo. La cosa es robar, es que eso ya no es decir cobrar y tal, eso es robar. Pues me parece fatal, porque ya que todos los días tenemos que poner, yo que generalmente aparco en la zona centro, me parece horroroso, me parece fatal. Además luego dicen que no hay recriminación, pues yo creo que sí, están en contra de todos los automovilistas. Muy mal, porque es que hay gente que vivimos allí, no tenemos aparcamiento y eso es, vamos, de vergüenza. Es un fastidio, mi vida. Pero bueno, ¿de qué se puede esperar de este ayuntamiento? A mí no me extraña, con tal de sacar dinero, lo que sea. Menos limpiar, todo. Me parece bien porque habría menos coches, pero entiendo que si es afán recaudatorio, malo. Vaya, Gonzalo, que miremos por donde lo miremos, vamos a tener que gastar más dinero, ya sea en pagar en parquímetro porque llevamos nuestro coche o en coger un taxi, Cabify, Uber. Ahí no nos metemos, no hay por dónde cogerlo. Gracias, Patricia, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, venga, vamos a ver. Saludamos ya a nuestro próximo invitado, muy conocido por todos ustedes, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados Europeos. Buenas noches, señor Arnaldo. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya lo he visto, me he enumerado algunos de los calificativos de los ciudadanos madrileños que aleatoriamente hemos cogido por la calle. Es un fastidio, me parece mal, solo quieren robar, fatal, solo quieren sacar dinero, menos limpiar, hacen de todo. No está sentando nada bien la propuesta de intenciones del ayuntamiento. Bueno, yo creo que para enmarcar este último paso, esta última vuelta de tuerca, yo creo que había que recordar la evolución que ha tenido el SER o la hora en Madrid. Y recordarán, por no irme muy lejos, que en principio había una cosa que se llamaba la zona azul, y que era una zona delimitada donde había que pagar y donde podían estacionar tanto los residentes como los que venían de fuera. Bueno, hubo una época en que parece que no había suficientes ingresos y entonces se modificó ya la hora y se estableció dos colores, plazas verdes y plazas azules, con lo cual para los residentes se les restringió, se les redujo su espacio para estacionar, porque antes un residente podía estacionar en todas las zonas azules. Sin embargo, al hacer esta distinción, usted solamente puede aparcar con su tarjeta anual en zona verde, pero si usted no encuentra y tiene que estacionar en zona azul, usted va a pagar residente, siendo residente. Aunque sea su barrio, ¿eh? Aunque sea su barrio, va a tener que pagar. Bien, hay una modificación posterior que es ampliar una hora más desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Y la última ya es la creación del SER inteligente,
que se empiezan a ampliar los barrios, hay muchos barrios históricos que se ampliaron, luego se anularon, y que además se empieza y se plantea como que esto ya es la contaminación y que uno va a pagar en función de la tecnología de su automóvil. Bueno, lo cierto es que todas estas modificaciones, y ahora esta última, no buscan el interés general, sino que buscan el interés particular de las empresas concesionarias. Yo quiero recordar, además, cuando hay una modificación tanto de la ordenanza de movilidad como de la ordenanza fiscal, la que establece cuánto tenemos que pagar y cuánto tiempo tenemos que estacionar, esa modificación no conlleva, en la elaboración del reglamento, no conlleva una memoria económica que determine si lo que estamos pagando los automovilistas supera el coste real del servicio, porque quiero recordar que el SER es una tasa, no es un impuesto, y por tanto las tasas no pueden superar el coste real del servicio. Bueno, aquí el debate de la opinión pública se ha estado hurtando, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y hay una cuestión que yo quiero recordar. En este momento hay un contrato de movilidad de la Ciudad de Madrid por el que pagamos los madrileños 884 millones de euros en 12 años. 884 millones de euros. Bueno, aquí se ha hurtado. Yo no sé si lo que estoy pagando por el SER es correcto o no, o está superando o es deficitario, no lo sé. Y aquí se está hurtando ese debate, que es algo importante, porque lo único que se está es otorgando el interés de las empresas concesionarias. Mire, les voy a poner unos datos. Pero bueno, entiendo que el interés de las empresas concesionarias acaba remitiendo el beneficiario último es el ayuntamiento, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Tiene por qué encima. Porque a lo mejor resulta que no estamos recaudando lo que estamos pagando, y a lo mejor resulta que esa concesión estamos pagando a las empresas concesionarias una barbaridad. Miren, yo les voy a poner un ejemplo que además en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, teóricamente el SER recaudaría 96 millones de euros, es el último presupuesto para el año 2017. Mire, 97, pero resulta que uno... además de eso, tiene usted que ver cuánto es lo que se están cobrando por las multas. Y les voy a poner un ejemplo. A nosotros nos llamó la atención en el último estudio que hicimos sobre multas, cómo es posible que haya tantos madrileños que son infractores del SER. Fíjese, la mitad, en Madrid el año pasado se formularon 2.700.000 denuncias, que eso es una barbaridad. Tenía un valor económico de 280 millones de euros. Bueno, más de la mitad son multas de estacionamiento y 1 millón de denuncias son del SER. Bueno, pues la mayoría de las denuncias del SER, la mayoría, son por no colocar el ticket. Por no colocar el ticket. 500.000 denuncias al año. Dices, hombre, ¿cómo es posible que haya tanto infractor? Bueno, pues empezamos a analizar... Que no coloque el ticket. Que no colocan el ticket. Estacionan sin colocar el ticket. Ah, bien, bien. Pues bien, nosotros vimos por qué había tantos infractores. Y es que empezamos a analizar y vimos que uno de los problemas que tiene Madrid es que 1 de cada 3 parquímetros no funciona correctamente. O no puedes pagar con tarjeta, o no puedes pagar con efectivo, o no puedes pagar, o no te sale el ticket. ¿Y qué ocurre? Que fíjense, en este contrato por el que pagamos los madrileños 884 millones de euros, dice, y eso no lo saben los madrileños, que la empresa concesionaria tiene en 2 horas que atender cualquier anomalía que tengan los parquímetros. Se tiene que hacer, y que en un plazo máximo de 48 horas tiene que estar resuelto. Yo le digo que hay parquímetros que no, y en lugar de, ¿qué ocurre? Que usted, si va a un parquímetro y 1 de cada 3 no funciona y yo quiero pagar con tarjeta y no puedo, me dicen, no, tiene usted que ir en busca de otro parquímetro a ver dónde está uno que funcione. Mire, perdone, yo no tengo que estar buscando, hacer un peregrinaje en busca de un parquímetro a ver cuál es el que funciona, cuál no. Pero es que resulta que en lugar de sancionarme a mí, que por no poder cumplir en pagar 1 euro, resulta que me ponen una multa de 90 euros. ¿Qué ocurre? Que uno empieza a pensar si es que esto no está establecido así, y en lugar el Ayuntamiento de Madrid de sancionar a la empresa concesionaria por no cumplir con ese contrato por el que pagamos, al ciudadano. sanciona al ciudadano 90 veces más de lo que le
costaría el poderlo pagar. Y esto es un escándalo y yo creo, bueno, yo tengo que decirle que nuestra asociación, Automovilistas Europeos Asociados, tiene planteado, y en este momento tiene planteado recursos a las 2 ordenanzas, están en el Tribunal Supremo, las 2, una contra la ordenanza de movilidad por ese estacionamiento del SER, que fíjese qué barbaridad. Permítanme ya, no por no enrollarle mucho y no cansar al espectador. Mire, hay algo que uno no entiende. El SER o las operaciones de regulación del aparcamiento se basan precisamente en el reparto equitativo del poco espacio para aparcar que hay. Y lo que se basa es en la rotación. Pues miren, antes del SER inteligente, que nosotros le llamamos el SER listos, porque hay mucho listo, pues resulta que se permitía en estacionamiento en azul hasta 2 horas y en verde 1 hora. ¿Por qué? Para precisamente fomentar el que una persona, un mismo coche, rotara su coche y tuviera que dejar sitio a otra persona que lo pudiera estacionar. Pues ¿qué ocurre? Que con este SER inteligente se aumentó al doble, con lo cual una persona podía estacionar toda una mañana y dejar el coche estacionado. Al ayuntamiento lo único que le importa no es que haya rotación, sino que le pague a alguien, aunque sea el mismo, que le pague. Porque eso es lo único que interesa. ¿Y eso qué ha motivado? Pues ha motivado algo que nosotros ante el Tribunal Supremo y primero ante el Tribunal Superior de Justicia le explicamos. Mire ustedes, han bajado la rotación, ha aumentado el tiempo ocioso de búsqueda de un aparcamiento libre, ha aumentado la doble fila y ha aumentado la congestión circulatoria. Bueno, entonces, desde el Ayuntamiento, que esgrimen que esto del SER, de ampliarlo, es básicamente para evitar que vengan más vehículos a Madrid y bajar los índices de contaminación, esto se desmiente rotundamente, ¿no? No es por un tema de contaminación y que baje el número de coches en la capital de España, que es lo que esgrime el Ayuntamiento. Mire, y además yo creo que tienen que explicarlo muy claramente cuáles son las intenciones del Ayuntamiento de Madrid. Madrid tiene aproximadamente, y además en 10 años han bajado la intensidad media diaria y el volumen de tráfico en España, en Madrid. Mire, en el año 2005 la intensidad media diaria, el volumen de tráfico de vehículos que circulaban diariamente por Madrid, dentro de la M30, eran 2 millones, dentro de la M40, perdón, en toda la zona, eran 2.600.000 vehículos. En el año 2015 ha bajado a 2.100.000. 500.000 vehículos menos circulan por Madrid. Es decir, ¿y eso por qué ha sido? Pues porque paulatinamente se ha ido restringiendo el tráfico privado, es decir, se han hecho zonas peatonales, que todo eso está muy bien, sí, todo eso está muy bien, resulta, pero aquí llega un momento en que dice, mire, usted no está dando soluciones al problema y tendrá que dar soluciones a los residentes en Madrid, no a los que vienen, sino al residente. 1.600.000 vehículos de residentes les van a decir, mire usted, coja el coche y mételo donde usted quiera. Es su problema. Yo no le voy a dar solución. Y eso es lo que quieren hacer. Entonces explíquenselo para que el ayuntamiento, en lugar de resolver ese problema de los residentes, lo que hacen es la política del avestruz. Ese problema no existe. Búsquese usted la vida. Bueno, un último aspecto, señor Arnaldo. Hemos conocido que en Barcelona a partir del 2020 y en Madrid 2025, dicen los gobiernos del cambio, que los vehículos más contaminantes, ahora nos dirá usted cuáles son, van a tener prohibida su circulación. Y digo yo, más allá de que nos diga qué vehículos son esos, entiendo que tendrán una solución prevista para los que no puedan cambiarse de coche tan fácilmente y tan alegremente, porque los que tienen más poder económico no hay problema, cambio un coche por otro, pero los que tienen menos recursos, ¿qué soluciones se les va a dar? Porque es un auténtico drama. Y ya no le digo los que tengan el coche como herramienta de trabajo. Sí. Mire, yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo en el objetivo que hay que alcanzar, que hay que reducir el nivel de emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Yo creo que eso es indiscutible y además es urgente y hay que tomárselo en serio. Pero hay que hacerlo con medidas que sean realistas. Mire, uno de los problemas que hay ahora mismo es el dióxido de nitrógeno, precisamente, que es el que mayormente provocan los diésel. Pues no es verdad que los vehículos más antiguos sean los que emiten más dióxido de nitrógeno. El fenómeno de la dieselización se produjo en España y en toda Europa a partir del año 2000. Es decir, los vehículos más antiguos son eminentemente de gasolina. Y hemos mejorado, afortunadamente, la calidad del aire, porque antes los coches, quiero recordar, eran coches que gastaban con gasolina con plomo, y cuidado con ese tema. Pero las medidas tienen que ir abordándolas no solamente por un ayuntamiento, sino
con todas las administraciones juntas. Y tienen que adoptarse medidas no solamente de restricción, sino de fomento y de activación, con los planes PIBE, con mejoras. Por ejemplo, se puede mejorar y se puede reducir la contaminación mediante asfaltos especiales que absorben el 60% del dióxido de nitrógeno. Hay que hacer un uso más racional del automóvil, hay que hacer estudios de las necesidades reales que tienen los ciudadanos. No porque uno quiera y que vayamos todos en bicicleta. Habrá muchos que sean en bicicleta, muchos trayectos que no puedan ser en bicicleta y habrá que dar soluciones. Mire, lo que realmente va a conseguir que se haga un uso más racional del automóvil, que podamos mejorar la contaminación y la congestión, va a ser mejorar sin duda en los núcleos urbanos el transporte público, pero siempre y cuando el transporte público sea más rápido, más cómodo y más barato. Si uno consigue esos tres elementos, es que uno no va a coger el coche y lo va a usar para siempre, porque yo, si tengo un medio de transporte que puedo ir más rápido, que puedo pagar menos y que es más cómodo, pues desde luego lo voy a utilizar. Ha quedado clarísimo. ¿Cómo pasa el tiempo? Casi 20 minutos aquí charlando con el señor Arnaldo, que hace fácil lo que muchas veces se mete por vericuetos más técnicos. Que gracias por haber estado esta noche en el Catalagua y muy buenas noches. Bueno, vamos a seguir hablando de Podemos, porque hablábamos el programa y abríamos con ello el último vídeo de ya no es la casta lo que denuncian, porque está claro que ellos ya debe ser que ya se consideran parte de ella, por cierto, un término, el de la casta, que no bautizaron ellos, ya se venía utilizando en muchos medios de comunicación desde hace tiempo, pero bien empleado, ¿no? A los que verdaderamente viven bueno, y que usan sus privilegios. Hay muchos políticos que son, que la gran mayoría, francamente honrados. Pero bueno, más allá de eso, ahora han rebautizado el término y lo llaman la trama, y fíjense cómo lo han presentado. ¿Quieres saber qué es la trama? Abre el grifo. ¿Sabes quién distribuye el agua que sale? Probablemente Aqualia, de la constructora FCC. FCC era antes de las hermanas Esther y Alicia Koplovich. Ahora es propiedad de Carlos Slim, un millonario amigo de Felipe González. ¿Quieres que el agua salga caliente? Entonces dependerás de las grandes empresas de energía, como Endesa, Iberdrola o Gas Natural. Sí, esas que nos han puesto las facturas de luz y de gas más caras de Europa. ¿Sabes quién está en esas empresas de energía? Unos políticos muy especiales. Unos ejemplos. En Endesa está Miquel Roca, de Convergencia, abogado de la infanta Cristina de Borbón. En Gas Natural está Cristina Garmendia, exministra con Zapatero. En Iberdrola está Ángel Acebes, ministro de Interior de Aznar durante el 11M. ¿Quieres saber más de la trama? Escucha a Francisco Correa, el de la Gürtel, diciendo que las constructoras OHL y ACS fueron las más beneficiadas de la era Aznar por los pagos que hacían al PP. ¿Quieres saber más? Recuerda las 3.000 viviendas que Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, entregó a Goldman Sachs. ¿Sabes quién trabaja ahí? Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre. ¿Sabes quién asesora a Goldman Sachs en España? La consultora Aguirre Newman, donde trabaja Fernando Ramírez de Haro Aguirre, sí, el hijo de Esperanza Aguirre. ¿Aún quieres saber más de la trama? Recuerda a Emilio Botín librándose de 38 delitos fiscales, o del indulto de su consejero delegado, Alfredo Sáez, gracias al buen rollo de su jefe con Zapatero. ¿Sabes quién es el primer accionista del Banco Santander? El fondo BlackRock, un gigante silencioso que a su vez es accionista del BBVA, de Telefónica, de Mediaset, de AENA, de Repsol, de Iberdrola, de Acerinox y de los supermercados Día. ¿De verdad quieres saber qué es la trama? Recuerda lo que dijo el marqués de Villarmir, exministro de la dictadura, expresidente de OHL y marqués por gracia de Juan Carlos I. El marqués dijo: Podemos no cabe en un gobierno, sería un desastre. Todo esto es la trama, un bloque de poder que para mantener sus privilegios necesita que la mayor parte de la población siga cargando con los costes de esos privilegios. Hay que desarticular la trama para tener un país más justo y democrático. Bueno, esto es la trama que denuncia Podemos, pero es que desde luego, ¿quién fue a hablar, no? Que es que, y me ahorro otra expresión del refranero español. Así que, Cristina Ramos, cuéntanos cuál es la tramita personal que tienen los de Podemos, que dicen aquello del afán de dinero y quien toca poder se acaba corrompiendo, pero es que ellos, desde luego, cuéntanos. Ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la financiación que han recibido de dos de los peores regímenes del mundo, Venezuela e Irán, de la región hispanoamericana, que vive actualmente escasez de alimentos y medicinas
recibieron, que se sepa, unos 7 millones de euros a través de la Fundación CEPS del país de los ayatolás, 2 millones a través de programas de televisión de Hispan TV. Además, las asesorías a Venezuela le costaron la dimisión a uno de los fundadores, Juan Carlos Monedero, que dejaba de formar oficiosa la formación en abril de 2015 tras hacerse público que no declaró 425.000 euros. Finalmente tuvo que pagar 200.000 para evitar una sanción. Íñigo Errejón nunca podrá trabajar en la Universidad de Málaga tras haber sido inhabilitado por cobrar 1.825 euros durante 10 meses, es decir, 18.250 euros cuando ya trabajaba y cobraba en Podemos y por unos trabajos que requerirían dedicación exclusiva, pero que él pudo hacer sin pisar ni una vez el centro. El que le contrató es el profesor Alberto Montero, que luego fue colocado por el propio Errejón como número 1 en Podemos Málaga. Irene Montero, por su parte, cobró también 1.135.000 euros durante 3 meses, o sea, 3.407 euros en total, también mientras ya trabajaba en Podemos por otra beca Black en la Universidad Autónoma de Madrid. Aunque sí hay un experto en la formación en ganar dinero usando recursos públicos, sin duda es Ramón Espinar, el líder de la formación en Madrid, diputado autonómico y portavoz en el Senado, ahí es nada, y flamante ex especulador. Consiguió hacerse con una vivienda de protección oficial que después vendió 30.000 euros más cara, sin haber llegado ni siquiera a mudarse. El secretario de organización, también Pablo Echenique, pagó en negro a su asistente durante 2 años diferentes, 2.464 euros netos en 12 pagas, es decir, 205 euros al mes. Luego, eso sí, la formación pública publicaba un hashtag pidiendo derechos para todos. Y es que, tal y como explicó el propio Echenique, esta explotación no era culpa suya, sino del funcionamiento del sistema. Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, pasó como gastos del ayuntamiento 16 euros de una peluquería que explicó había gastado en gomina, así como un viaje a La Coruña de alcaldes del Cambio, es decir, del partido, y no como alcalde de Zaragoza, por un total de 858 euros. Y eso por no hablar del nepotismo dentro de la formación que denuncian en los demás con la misma falta de complejos con que ellos lo ejercen, dejando de lado los contratos a dedo que Tania Sánchez, exnovia de Pablo Iglesias, dio a su hermano, porque aún militaba en Izquierda Unida. Tenemos ejemplos como el de Irene Montero, nueva novia del líder y número 2 del partido, o las listas de enchufados en los 2 principales ayuntamientos españoles. En Madrid, 55 amigos y familiares de Ahora Madrid, colocados como cargos de confianza, nos cuestan a todos más de 1 millón de euros al año, y en Barcelona, 5 maridos o parejas de cargos de Barcelona en común acumulaban sueldos de más de 255.000 euros. Muchísimas gracias, Cristina. Ha quedado muy bien esta pequeña tramita, que ya será trama cuando lleguen al poder. Gracias, Cristina, y hasta ahora. Bueno, Fernando, ¿qué te parece ese vídeo? Que, por cierto, se denuncian muchas cosas que en muchos medios de comunicación ya venimos haciendo, como, por ejemplo, los indultos a amiguetes del gobierno en muchas ocasiones, cómo puede ser las empresas eléctricas y de gas que, bueno, que en vez de ser regular un derecho fundamental, se lucran precisamente del gas y de la electricidad, pero es que Podemos tiene ya con su tramita suficiente y todavía no toca mucho poder. ¿Quién fue a hablar, no? Pues sí, aquí hemos tratado muchos de los asuntos que se tocan en este vídeo y los hemos tratado en términos, yo entiendo que el vídeo tiene una determinada duración, pero creo que con suficiente profundidad como para comprobar que no hay nada nuevo en ese vídeo, ¿no? Lo que pasa es que no es que tenga Podemos su tramita o que tenga su trama, no, es que es parte de esa trama que denuncian, es que esa es la cuestión. Ellos son parte de esa trama. Mira, hace unas horas ha muerto David Rockefeller, hablando de tramas, hablando de tramas. Podían haber hecho referencia, por ejemplo, a ese asunto, podían haber hecho referencia, por ejemplo, al señor Soros. Sería curioso, ¿no? Hablando de tramas, que nos expliquen de dónde reciben ellos dinero, por ejemplo. Algunos medios de comunicación en España, cercanos a Podemos, el propio Podemos. Eso es una trama. Ellos son parte de esa trama que es necesario, es la parte que es necesaria para que esa trama siga sobreviviendo. Ellos son una coartada permanente, son la coartada permanente de esa trama, porque en el fondo comparten la misma filosofía que alimenta esa trama, no en el fondo y en la superficie. Por lo tanto, Podemos es la oposición que interesa a esa trama que presuntamente denuncian. Pero claro, si tú denuncias esa trama, eso parece que te retira toda sospecha de ti, puesto que tú eres el denunciante. El que denuncia algo siempre se adorna de la virtud contraria a aquello que denuncia.
por definición. Y eso es lo que pretenden hacer. Pero evidentemente Podemos forma parte de esa trama y no solamente eso. Es necesario que exista algo como Podemos para que esa trama siga funcionando. Más opiniones, venga. Sí, bueno, vamos a ver. Comprendo el argumento de Fernando Paz. No lo comparto. No lo comparto. O sea, podría ser así, no te digo que no. Podría ser así, porque de hecho, durante muchísimo tiempo, por desgracia, el Partido Socialista ha formado parte de eso. Pero creo que Podemos va por otro camino. Creo que Podemos es realmente antisistema. Creo que Podemos es realmente anticapitalista. Lo creo, de verdad que lo creo. En parte por eso los voto, por eso los he votado en mis últimas ocasiones. Y si el día de mañana creo que la nobleza que presumo a Pablo Iglesias y sobre todo a Pablo Iglesias, porque al resto tampoco los conozco en persona demasiado, si creo que eso varía, por supuesto que defenderé lo contrario, pero hasta entonces creo que no forma parte de la trama, la están destapando. Es que el español ha estado muy perdido y muy dormido durante los últimos 30 años en este país. Es que aquí se ha democratizado la jefatura del gobierno, simplemente, pero se ha mantenido privatizadas la jefatura del Estado y el Ejército. Es que el control administrativo, ejecutivo, político, judicial sigue siendo de los herederos franquistas. Es que este país ha funcionado así. Y el Partido Socialista, que iba a formar parte de ese gobierno de concentración del 23F, es esa parte que dices tú de la trama, pero no Podemos. Podemos es otra cosa. Yo espero que Podemos no acabe convirtiéndose en eso, lo espero. Ahora, quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciéndolo todo por dinero, como decía Voltaire. O sea que cuidado con Podemos, yo les animo a que crean que la política no solamente pasa por desvelar la información, sino por luchar con argumentos en campo contrario. Yo coincido contigo efectivamente en que Podemos es antisistema a la hora de pagar. A la hora de cobrar, cobra igual que todos, pero a la hora de pagar es un poco más lento. Falta ahí una senadora que cobraba como todos los senadores, pero llevaba 1 año y medio, bueno, todo el tiempo que era senadora, viviendo en una vivienda social sin pagar el alquiler. Hay que tener jeta, hay que tener la cara muy dura para tener el sueldo de un senador, que son antisistema a la hora de pagar. Cobraban igual todos los senadores. Igual que, por cierto, salió una foto de 3 diputadas que habían regresado precipitadamente de un viaje oficial a Nueva York, estaban en Nueva York, alojadas pues donde les correspondería, pagadas por la Cámara, vinieron precipitadamente para salvar 6.000 empleos de la estiba. Y las 3 en la foto, juraría que las 3, si no eran de Podemos, eran de Compromís. Compromís, por cierto, que formaba parte de las candidaturas conjuntas y que hoy salen declaraciones y facturas, por cierto, en el diario Las Provincias, de un viaje oficial que hizo a Singapur, uno de estos que son antisistema, que cuando regresó dijo: el capitalismo mata. Y ahora han llegado las facturas y iba en limusina y estaba alojado en el Ritz. Digo yo que si en lugar de ir en limusina hubiese ido en bicicleta, el capitalismo mataría más, ¿no? O sea, unos jetas de impresión. Es gente con la piel muy fina y con la cara muy dura, aprovechándose de los que menos tienen. Hay que tener la cara dura para cobrar lo que cobra un eurodiputado como Echenique y al señor que le tiene que levantar y sentar en la silla, no darlo de alta en la seguridad social. Es que son de una crueldad. Un representante del Partido Popular. A ver, uno pensaba... Jordi. A ver, estos también parece que han descubierto la pólvora. Estos de Podemos se creen que el mundo nació con ellos. Cuando ellos nacieron todas las flores, como que decía el viejo dicho. Qué bonita frase. Sí, o sea, pero es vieja, no es nueva. No, pero yo si digo ahora, es preciosa, la digo yo, no la digo, no es nueva, ¿verdad? No digo, no, es que la he inventado yo. Bueno, esto era inventado la sopa de ajo. Bueno, pues no, es decir, que en España ha existido durante demasiado tiempo una forma de entender el poder, la vinculación entre el poder político y el poder económico, cuanto menos cuestionable, es un hecho. Y eso pasa a día de hoy. Es decir, en España, aquellos que defendemos la libertad de mercado, la libre competencia, entendemos que en demasiadas ocasiones los diferentes gobiernos en democracia han legislado más en beneficio de determinadas grandes empresas que del tejido empresarial español, pequeño y mediano, y de los ciudadanos. Y que eso ha generado situaciones que perjudican a los ciudadanos. Mire, esto no es un debate entre las empresas, grandes empresas y los ciudadanos y el país, no, es un problema de que el gobierno tiene que garantizar legislar equilibradamente en beneficio de los ciudadanos y de las grandes empresas, porque eso es en beneficio del país. Lo que no se puede permitir es que las puertas giratorias sean un síntoma y una evidencia de que en demasiadas ocasiones, demasiados gobiernos
demasiados presidentes y demasiados ministerios han decidido que la mejor forma de legislar es favoreciendo a grandes empresas contra los intereses de los ciudadanos. Y eso tenemos que corregirlo, pero no porque lo diga Podemos, porque lo necesita el país. Venga, Rocío. Bueno, para defender el libre mercado lo primero que hay que hacer es acabar con castas como los estibadores. Yo no entiendo la huida del otro día de Ciudadanos del Congreso cuando hubo que votar precisamente a favor de la libertad de mercado, ¿no? Pero lo que yo diría es, realmente yo sí creo que hay un sistema que hay que desmontar ciertas formas de funcionar que no son justas para todos los españoles, pero no van a ser los señores de Podemos, que son unos tomadores de riqueza, que lo que quieren es crear una trama paralela y beneficiarse de los impuestos de todos los españoles, porque ¿sabes lo que pasa? Que los señores de Podemos, en el mundo real de la empresa, en un trabajo normalito, nadie les contrataría. Nadie les contrataría. Entonces, lo único que tienen que hacer y lo que quieren es crear una trama para vivir de los impuestos de todos nosotros, vivir de las subvenciones, que son expertos en eso. Es que un señor de Podemos, estos señores de Podemos no han creado riqueza en su vida, no saben lo que es crear un puesto de trabajo, no saben lo que es liquidar un IVA, no saben lo que hacer es unir IRPF, no saben nada de eso. Y en ninguna empresa les quieren. Y por eso, efectivamente, lo que tienen que hacerse es crearse un puesto a medida y un conjunto y una trama de asociaciones para recibir el maná de las subvenciones y para vivir de todos los españoles, que es lo único que saben vivir los señores de Podemos. Y esto ya pero muchas de las cosas que denuncian estos señores de Podemos, esta casa ha denunciado muchas, y hace mucho tiempo y hace muchos años. Muchísimas. Claro. Muchos años. Yo digo que ese funcionamiento hay que desmontarlo, pero no van a ser los señores de Podemos, que lo que son unos tomadores de riqueza, porque resulta que la vida real no sobrevivirían. Venga, Cristina Ramos, ¿qué opina nuestra audiencia ya de lo que estamos hablando esta noche en el Catalagua? Bueno, pues sobre esa manifestación en Cataluña nos llegan mensajes como estos. Dicen, ánimo para esa gente valiente que va perdiendo el miedo y están cansados de ser pisoteados y desamparados. Catalanes todos, adelante, tenéis todo el apoyo del resto de España. ¿Cuánto nos tienen que humillar los separatistas catalanes al resto de españoles para que este no gobierno actúe? Sobre las carmenadas, dicen, otra carmenada más para Madrid. Espero que en las próximas elecciones municipales los madrileños tomen nota de todo esto. Si sale de nuevo esta casta stalinista, me voy de Madrid. Es normal, tienen que pagar muchos sueldos de todos los enchufados que han metido en el ayuntamiento. Pues con este último comentario nos quedamos. Cristina Ramos, muchísimas gracias por todos los análisis y comentarios que nos has trasladado esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches. Bono, Aarón García Peña. Feliz Mercurio, no fuera a hacernos falta. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, o sea que cuidado con las temperaturas. Efectivamente, pues eso, que te vaya bien. Igualmente. Fernando Paz. A mí me gusta más Marte, que es dios de la guerra. Veo que usted se va, sobre todo, contento con las carmenadas que estamos teniendo que soportar los madrileños. Sí. Jordi Cañas, buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Enhorabuena por ese éxito colectivo de la manifestación del pasado domingo. Rocío Monasterio, gracias, un placer haber tenido. Y un abrazo muy especial a todas las familias con niños de síndrome de Down. Es cierto. Claro que sí, nos sumamos todos a ese abrazo. Y tiene que ser todos los días el suyo. Diputado Barrachina. Preparado para regresar mañana al Congreso a ver qué nos derogan mañana. Sí, pues sí. Lo hice con una sonrisa, pero qué legislatura nos espera. Señores, que muchísimas gracias por su confianza, gracias por haber elegido el Catalagua para entretenerse e informarse. Les dejamos ahora con el editorial de Julia Ariza, hoy con Xavier Urcajo. Que lo disfruten y buenas noches.